Sentía la cabeza como si estuviera llena de algodón zumbante, con el ensordecedor tamborileo de la discoteca martilleándome las sienes. Estaba tomando mi enésimo té helado Long Island, con la mirada escudriñando a la multitud en movimiento sin rumbo. Espera, ese es Silhouette en el bar. Me resultaba familiar. Entrecerré los ojos, nublados por el alcohol, intentando distinguirlo. Cabello negro sedoso, un perfil frío y enfocado, y la ropa sencilla y de corte impecable que se ve por toda la biblioteca de la Universidad de Kingston. Madre mía, era Evelyn Reid. La famosa reina de hielo y superestrella académica de nuestro departamento. La prodigio de la informática que supuestamente había cursado un programa acelerado de licenciatura y doctorado y acababa de regresar de una beca de investigación en el extranjero. Una oleada de valentía despistada, o quizás simplemente alcohol puro y puro, inundó al instante mi sentido común. Me tambaleé entre la multitud como un guerrero marchando a la batalla y me planté justo frente a ella. Uy, se me quedó la lengua un poco pastosa, mi voz sonaba descomunalmente alta por encima de la música. ¿Te apuntas? Evelyn envolvió los dedos en su vaso y se detuvo. Sus largas pestañas se alzaron y su mirada me recorrió como hielo. No dijo nada. Ella solo levantó una ceja, lentamente, con un toque de diversión. Las miradas de sus amigos en el bar se tornaron intrigadas al instante. De repente, soltó una suave carcajada, un sonido que atravesó el ruido y me hizo zumbar los oídos. Eso es nuevo. Nunca había conocido a alguien tan directo. Inclinó la cabeza, observando mi estado de ebriedad de arriba abajo. Está bien. Dijo que sí. De verdad que dijo que sí. Una explosión de fuegos artificiales me inundó la mente. Estaba tan abrumada de alegría que casi me incliné ante ella en el acto. Esta era mi oportunidad. Revolví mis bolsillos, murmurando, genial, genial, lo sabía. Los genios siempre están dispuestos a ayudar. Por fin, de un bolsillo de mi mochila destartalada, casi al revés, saqué un cuaderno de cálculo avanzado, arrugado y empapado de desesperación. Lo golpeé contra la barra con un fuerte golpe. Hagámoslo, declaré heroicamente. El problema está resuelto. Sálvame. Por un instante, el aire quedó en silencio. Fue como si alguien hubiera pausado la música ensordecedora, dejando solo mi respiración agitada y las expresiones repentinamente congeladas de los amigos de Evelyn. Tenían los ojos como platos. Podía oír claramente a alguien a mi lado jadear. La mirada de Evelyn oscilaba entre mi rostro y las palabras, cálculo avanzado, impresas en mi cuaderno. Sus hermosos ojos se llenaron primero de pura incredulidad. Luego, como si lo hubiera sorprendido lo absurdo de todo, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tan rápido que creí haberlo imaginado. Su mirada finalmente se posó en mi mochila, que estaba en la barra. Un estilo claramente ajeno a ella, y parecía absorta en sus pensamientos. «¿Eres?» empezó, sin que su voz delatara emoción alguna. ¿Una estudiante de Kingston? Asentí furiosamente, aferrándome a ella como a un salvavidas. Sí, tienes que ayudarme. Nuestra nueva asistente de cátedra es una completa sádica. Esta tarea es para medianoche, y si no la entrego, mañana estoy prácticamente muerta. El alcohol hizo que mi discurso fuera particularmente trágico. Lo único que sé escribir es mi nombre. En cuanto la llamé sádica, Evelyn arqueó aún más las cejas, como si acabara de oír la coincidencia más ridícula del mundo. Se quedó callada unos segundos y de repente preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Mi nombre real? Ni hablar. ¿Y si conocía a esa sádica? Impulsivamente, me inventé una nueva identidad. Soy Ryan Summers. Incluso mi voz tenía un ligero sollozo, provocado por el trauma del cálculo avanzado. Sus amigos parecían estar a punto de estallar. Un tipo se tapó la boca, con los hombros temblando sin control, mientras que otro simplemente se desplomó en la cabina, riendo en silencio. Evelyn les lanzó una mirada de advertencia, y sus débiles sonrisas se desvanecieron, su expresión volvió a su habitual frialdad. La ola de música nos inundó de nuevo, pero solo podía oír el grito de la fecha límite en mi cabeza. En serio, no bromeo. Supliqué, apretando las palmas de las manos sin pudor. Puedo pagarte, en efectivo,
con Benmocelle, lo que sea. Otra ronda de risas ahogadas salió de la cabina. Evelyn se frotó la frente, aparentemente desconcertada por mis desesperadas travesuras. Suspiró, cogiendo finalmente mi bolígrafo barato, casi sin tinta, y abriendo el cuaderno que bien podría haber estado escrito en griego antiguo. En la penumbra, la lámpara del techo del bar perfilaba a la perfección su delicado perfil. Unos mechones de cabello cayeron hacia adelante mientras se concentraba en la página. Tragué saliva con dificultad. Los problemas eran realmente difíciles. Y ella realmente lo era. Hermosa. Cuando terminé el último problema, me conmovió tanto que casi me postré ante ella en agradecimiento. La luz se reflejaba en sus pestañas bajas. Su expresión concentrada convertía el caos circundante en un fondo borroso. Revolví mi mochila, que estaba fuera de lugar. De repente, sus bolsillos se convirtieron en un completo misterio. Cada vez que revisaba uno, estaba vacío. Uf, ¿dónde está el dinero?, murmuré, rascándome la cabeza con frustración. En ese momento, una voz muy baja, casi perezosa, a mi lado pronunció una sola frase que impactó mi mente aturdida como un trueno. Bolsillo lateral. Giré la cabeza para encontrarme con la mirada de Evelyn. Las luces difusas del club se reflejaban en sus ojos como pequeños halos brillantes, dándole la impresión de tener su propio filtro de enfoque suave. Los estudiantes de doctorado simplemente tienen una constitución diferente. Elogiándola en silencio, seguí rápidamente sus instrucciones. Y efectivamente, un fajo de billetes arrugado estaba acurrucado en el bolsillo profundo. Gracias a Dios. Sentí que había encontrado oro. Agarré el fajo de billetes tibios, mi salvación, y se lo puse en la mano. Toma, muchísimas gracias. ¿Cómo supiste dónde estaba mi dinero? Eres increíble. Evelyn bajó la mirada hacia los billetes arrugados en la palma de su mano, y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa casi imperceptible. Antes de que esa sonrisa floreciera por completo, sus amigos, que se habían estado conteniendo durante lo que pareció una eternidad, finalmente estallaron en una carcajada que casi hizo volar el techo del lugar. ¿PFT? Vaya. Pagar la tarea que te asignaste con tu propio dinero. Evelyn, puedes vivir de esta historia el resto de tu vida. Increíble. Menuda leyenda. Oye, amigo, sabes que el dinero que le acabas de dar a tu acreedor era suyo, ¿verdad? Mi cerebro se paró en seco, con los engranajes empapados en alcohol rechinando dolorosamente. ¿Qué significaba eso? Miré a Evelyn, confundida. Suspiró y se tocó la frente, como si la situación fuera demasiado absurda para explicarla. Simplemente me agarró del brazo con un tirón suave pero firme y empezó a guiarme hacia la salida del club. Sí, digamos que me debes una. Vámonos. Luego pagamos la cuenta. Su voz era baja, pero de alguna manera atravesó la risa estruendosa. Mi recuerdo de cómo me fui es completamente borroso, como una fotografía empapada en formol. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba mirando el techo familiar de mi dormitorio. Un dolor sordo, propio de la resaca, me palpitaba en las sienes. Me incorporé de golpe, mi primer instinto fue coger el teléfono. Desbloqueé la pantalla y allí estaba, una notificación del chat grupal de mi clase que indicaba que la monstruosa tarea de la noche anterior había sido fotografiada y subida con éxito. Uf. Solté un largo suspiro y me dejé caer sobre la almohada, con el corazón lleno de gratitud por ese anónimo salvador académico. Increíble. La eficiencia. La calidad. Intentaba reconstruir la cara hermosa y fresca de mis recuerdos confusos de anoche, cuando, oye, ¿estás despierto? Mi compañero de piso, Leo, asomó la cabeza desde la litera de arriba, con el pelo revuelto, pero los ojos brillantes de chismes. Oye, Spill, ¿qué pasa contigo y nuestra nueva asistente de profesora, la reina de hielo? Asistente de profesora, estaba confundida. ¿Qué tiene que ver la asistente de profesora con todo esto? Leo me miró con una expresión que gritaba, ay, por favor, sigue fingiendo. Sigues haciéndote el tonto. Ella fue quien te trajo aquí anoche. ¡Qué vergüenza! Movió las cejas. Y escucha esto. Se rumorea que te aferrabas a su abrigo con todas tus fuerzas, llorando y rogándole que siguiera haciéndolo. Crack.
Sentí que mi cerebelo se encogía hasta convertirse en una pasa. Ignorando las partes sugestivas de su historia, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi voz tembló. Espera. Espera. El apellido de nuestro asistente es Reed. Claro. Leo puso los ojos en blanco dramáticamente. Evelyn Reed. La diosa que avanzó rápidamente en el programa de informática. La reina indiscutible del campus y superestrella académica. ¿Has estado viviendo bajo una roca o algo así? ¡Pum! El mundo ante mis ojos se inclinó, giró y luego explotó en una gigantesca nube de suicidio social. Pensé que solo era una estudiante de doctorado cualquiera. Y me quejé en su cara de que la asistente era una sádica. Estoy perdido. Gemí, hundiendo la cabeza en las mantas. Intenté asfixiarme. Justo entonces, la pantalla de mi teléfono se iluminó como una sentencia de muerte. Un nuevo mensaje del nombre que me hacía temblar el alma. Dr. Reed. Ethan Carter. Inmediatamente después llegó un segundo mensaje. Frío, conciso y con una autoridad innegable. Ven a mi oficina. Habitación 205. Solté una serie de risas secas y desesperadas mirando al techo. La mirada de lástima de mi compañero de piso no pudo detenerme. El mundo finalmente se salió de su eje. La puerta de la oficina 205 estaba entreabierta, como una boca silenciosa. Me quedé afuera, con las piernas como gelatina, y me di una charla de ánimo de 30 segundos antes de reunir todo el coraje que tenía para empujar la pesada puerta con la punta del dedo. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, formando franjas brillantes sobre el suelo pulido. La oficina estaba en silencio. El profesor Davis, conocido por su amabilidad, sonreía y hablaba con una mujer que me daba la espalda. Su silueta, alta y esbelta, irradiaba un aura fría e inaccesible. Incluso con una blusa y unos pantalones sencillos, su presencia única era inconfundible. Evelyn Reed. Una mano invisible me oprimió el corazón al instante, subiéndolo hasta mi garganta. Me quedé paralizado en la puerta, incapaz de avanzar ni retroceder. El profesor Davis me vio primero. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión severa. Ethan, ¿estás aquí? Señaló la pantalla de su computadora, que mostraba la tarea entregada por Ryan Summers. ¿Te importaría explicarme? ¿Qué nombre tan original tienes? El aire se volvió de cemento. Sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo, mirando fríamente al desgraciado Ethan Carter. La borrachera ocurrió anoche, pero el certificado de defunción oficial acababa de llegar esta mañana. El nombre de Ryan Summers en el campo del nombre me quemó los ojos como una marca al rojo vivo. Quise darme una paliza en ese mismo instante. El profesor Davis suspiró decepcionado y comenzó una larga charla, empezando por la integridad académica y siguiendo con el carácter personal. Cada palabra era un pequeño martillazo que golpeaba mi frágil sentido de la vergüenza. Bajé la cabeza, deseando poder hundir la cara en el suelo, murmurando mecánicamente, lo siento, me equivoqué, no volverá a suceder. Dr. Reed, dijo finalmente el profesor Davis, palmeando el hombro de Evelyn con expresión complicada, bueno, aquí está, el valiente que, te contrató para que le hicieras la tarea en el club anoche. Bajé aún más la cabeza, casi tocándome el pecho. Con el rabillo del ojo, vi las manos de Evelyn, de dedos largos y perfectas para programar, girando distraídamente un bolígrafo. El gesto casual tenía un peso invisible. No le respondió al profesor Davis, solo me observó en silencio, con la mirada tan tranquila y quieta como un profundo lago otoñal. Esperó a que el profesor terminara de dar la charla hasta quedarse ronco antes de hablar por fin, con voz nítida y fría. Esta tarea, hizo una pausa, con la mirada fija en mí, evaluándome, quiero que la repitas. Me estremecí y levanté la vista, confundida. Lo que escribí, añadió con tono amable pero firme, puedes usarlo para comprender el proceso de pensamiento y los pasos, pero debes incorporar tu propia comprensión. Sus palabras me hicieron recordar tardíamente la tarea que me salvó la vida anoche. En mi borrachera, vi las páginas repletas, tomé una foto y la subí con alegría. Ni siquiera había visto el contenido. Ahora que lo pienso, las páginas no parecían tener respuestas definitivas.
Todo eran derivaciones y lógica para resolver problemas. Uf. Una oleada de vergüenza, aún más intensa que antes, me invadió. La acorralé anoche, e incluso en esa situación incómoda y caótica, no me ignoró. Me escribió una guía completa con las soluciones. Después de hacerle pasar por todo eso, ¿seguía intentando guiarme? Era un monstruo. Una mezcla abrumadora de gratitud y vergüenza me enrojeció la cara. Bajé la cabeza rápidamente, intentando encontrar las palabras para expresar mi infinito remordimiento y agradecimiento. Al inclinarla, mi mirada recorrió sin querer sus piernas. Tenía la pernera del pantalón ligeramente arremangada por estar sentada, dejando al descubierto una pequeña sección de su tobillo. Se me congelaron los ojos. Ese no era el contorno normal de un hueso. Mi mente se quedó en blanco, como si alguien hubiera pulsado un botón de reinicio. ¿Era metal? ¿Una estructura mecánica y fría? Comprenderlo fue como si me hubieran echado un cubo de agua helada en la cabeza, congelando al instante todas mis emociones caóticas. Levanté la cabeza tan rápido que casi me torcí el cuello. El corazón me latía con fuerza, aterrorizado de que se hubiera dado cuenta de mi desliz. Pero ya era demasiado tarde. Su mirada, con un matiz de comprensión y un indescifrable indicio de escrutinio, estaba fija en mi rostro, absorbiendo cualquier sorpresa no disimulada que no había tenido tiempo de ocultar. Estoy tan muerto, que el aire parecía haberse solidificado como cemento, llenándome los pulmones. Una tormenta de emociones complejas, conmoción, confusión, vergüenza y un dolor extraño e indescriptible se agitaba en mi mente, amenazando con estallar. Abrí la boca, pero tenía la garganta bloqueada. No pude articular palabra. Justo cuando creía que me asfixiaría en el silencio aplastante, Evelyn de repente curvó los labios en una leve sonrisa, rompiendo la tensión. La sonrisa era leve, con un toque de humor. ¿Qué? Su voz era tan firme como siempre, incluso con un dejo de broma. ¿Tan aterradora soy? Casi por reflejo, negué con la cabeza con fuerza, como un cabezón, con una sinceridad inesperada en mi voz. No, en absoluto. Doctor. Reed, eres una persona increíble. Y lo decía en serio. Antes, mi única impresión de ella era la de una persona estricta, pero después de anoche y esta mañana, mi imagen de ella ha cambiado por completo. Era brillante, paciente, profesional y poseía una especie de calidez oculta. Evelyn observaba mi fervoroso despliegue, la leve sonrisa en sus ojos parecía profundizarse al arrugarse en las comisuras. ¿En serio?, preguntó. Estaba a punto de asentir vigorosamente de nuevo para expresar mi desbordante admiración cuando su tono cambió. La diversión en sus ojos aumentó, mezclándose con un brillo juguetón, mientras añadía lentamente, pero oí a alguien decir que soy una sádica. ¡Pum! Sentí que me ponía colorada de pies a cabeza. ¿Había sacado eso a colación? Justo ahora. Adiós, profesor. Casi grité, con la voz entrecortada. Entonces, como si me persiguiera un fantasma, me di la vuelta y salí corriendo de la habitación, huyendo para salvar mi vida. La puerta de la oficina se cerró de golpe tras de mí con un fuerte portazo. La humillante situación de descubrir su secreto se había disipado por completo gracias a su broma desenfadada, que incluso suavizó la tensión del ambiente. El veredicto final de mi juicio, yo, Ethan Carter, recibí el gran premio de rehacer mi tarea de cálculo avanzado. Sin embargo, mientras caminaba de vuelta a mi dormitorio con las piernas temblorosas, lo que no podía sacarme de la cabeza no era la clase del profesor Davis ni esa montaña de problemas matemáticos desgarradores. Fue un fugaz, casi imperceptible rastro de tristeza en los ojos serenos de Evelyn cuando me miró al final. En cuanto abrí la puerta de mi dormitorio, me invadió una invisible oleada de tristeza. Mi compañero de piso, Leo, estaba desplomado en su silla, suspirando mientras miraba su teléfono como un vegetal marchito. Se acabó, gimió, poniéndome el teléfono en la cara. Se acabó. El único detalle visual de la clase se ha ido. Nuestra hermosa asistente nos abandona. Nos abandona. Se me encogió el corazón. Mis nervios, ya destrozados por la dura experiencia en la oficina, sufrieron otro tirón. El doctor Reed se va. Leo, abatido, revisó el chat grupal de la clase. Sí, solo era una suplente temporal.
Ya está bastante ocupada con su propia investigación de doctorado. Tiene sentido que se vaya. Hizo una pausa y me miró fijamente como si fuera un cavernícola. Pero en serio, Evelyn Reed, la leyenda viviente de nuestro departamento de informática, acaba de regresar de una beca en el extranjero. ¿Cómo es posible que no sepas quién es? Sus gritos me dejaron atónito. En realidad, es estudiante de doctorado en nuestro departamento. Amigo, Leo casi salta de la silla. La conexión telefónica de mi abuelo es más rápida que la tuya. Evelyn Reed es básicamente sinónimo de genio en este campo. Bueno, escribe código como si nada, publica en revistas de renombre como si fuera agua potable, y además, sigue teniendo una cabellera perfecta, larga y negra. Mientras despotricaba, rápidamente abrió varios hilos populares en el Reddit del campus, todos detallando el brillante currículum y los increíbles logros de Evelyn Reed. Míralo tú mismo. Esto es lo que se llama una vida de trampa. Me incliné. El texto y las fotos en pantalla eran asombrosos. Una montaña de premios nacionales, ponencias en congresos de primer nivel, intercambios de experiencias en universidades extranjeras de élite. Cada detalle era inalcanzable. Así que el genio al que pedía ayuda en el bar era en realidad un semidios. Con razón la lógica para resolver problemas que había anotado casualmente era tan clara y profunda. Vaya, incluso hay un hilo de chismes, dijo Leo, señalando un comentario ambiguo. Alguien empezó a correr el rumor de que había regresado antes de tiempo por problemas de salud. ¡Qué idiota! Problemas de salud. Se me hizo un nudo en el estómago al recordar esa fría silueta metálica de la oficina. ¿De verdad era solo un rumor? Después de revisar todas las publicaciones, Leo me dio su resumen. Conclusión: genio, arma académica, cero historial de citas, reina de hielo total. En ese momento, sus ojos se iluminaron de repente como si hubiera descubierto un nuevo continente. Espera. Cero historial de citas. Se giró hacia mí, con una sonrisa chismosa y propensa a un puñetazo en la cara. ¿Y qué te pasa, Siricen? Me dio un cosquilleo en la cabeza. ¿Qué trato? Eres el primero. Leo golpeó la mesa con entusiasmo. Eres la primera criatura viviente que aparece en su historial de citas. Cuéntamelo. ¿Qué drama trascendental ocurrió en el club? Bajo la mirada depredadora de Leo, llena de curiosidad y amenaza a partes iguales, no tuve más remedio que contarle minuciosamente toda la historia, desde que la insinué hasta que saqué mi tarea, el incidente con Ryan Summers en la oficina y el secreto que descubrí al final, omitiendo los detalles específicos de la prótesis. Después de escucharlo todo, Leo se agarró el estómago y rió tanto que casi se desmaya. Dios mío. Eres una leyenda. Una auténtica leyenda. Contratar a tu asistente de cátedra para que te hiciera la tarea en un club, llamarla sádica en su cara, y luego. Se reía tan fuerte que no podía respirar. Tardó un poco en recuperarse, y entonces me señaló con una expresión seria. Pero en serio, ¿por qué te emborrachaste así sin llamarme? ¿Y si alguien te hubiera drogado y extraído tus órganos? Parpadeé, replicándome instintivamente, eso no pasaría. Ese club es bastante seguro. ¿Seguro?, se burló Leo. Es una discoteca, tío. Va todo tipo de gente sospechosa. ¿Te crees el dueño del lugar? Lo miré y asentí con sinceridad. Sí, mi hermano sí. La sonrisa en el rostro de Leo se congeló, como si alguien hubiera pulsado pausa. Sus ojos se abrieron de par en par, se quedó boquiabierto y se quedó mirando fijamente durante 3 segundos. Entonces, un grito tan fuerte que hizo temblar el dormitorio. Un grito lleno de conmoción, envidia, celos y un deseo ardiente de cobrar impuestos a los ricos estalló. Ni hablar. He estado viviendo con un niño rico todo este tiempo. Nos has estado ocultando algo. Ethan Carter. Esa noche, liderados por Leo, todos mis compañeros de dormitorio se reunieron en Dusk, la discoteca insignia de mi familia y mi hermano. Y, por supuesto, la cuenta recaía sobre mí. Unos días después, una clase de cálculo avanzado. Efectivamente, un profesor nuevo, de pelo canoso, estaba al frente del aula. Me quedé allí sentado, mirando al desconocido ayudante de cátedra, y sentí una inexplicable sensación de vacío.
Pero entonces pensé en los pasos detallados para resolver problemas que Evelyn me había escrito en el club y en su oficina, y una nueva oleada de motivación me invadió. No. No puedo decepcionarla. Abrí un cuaderno nuevo, listo para empezar de cero y prestar atención. Pero cuando el profesor llegó a un punto clave que requería consultar el libro de texto, me quedé paralizado. Mi viejo amigo, el libro con el sello de cálculo avanzado, había desaparecido. Me rasqué la cabeza, le di la vuelta a mi mochila y destrocé el escritorio y la cama, pero no pude encontrarlo. Fue como si el libro se hubiera desvanecido en el aire. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, sonó mi teléfono. Era mi hermano, Alex. Se oía mucho ruido de fondo. Parecía estar fuera de la ciudad por trabajo. Oye, dijo rápidamente. ¿Estás libre el viernes por la noche? ¿Necesitas hacerme un favor? ¿Qué pasa? Ya estaba molesto y mi tono era cortante. Le prometí a una amiga que le daría a su hermano pequeño una clase de programación para principiantes, pero surgió un imprevisto y no puedo regresar. Tú ve por mí. Alex lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Enseñarle a un niño lo básico será pan comido para ti. ¿Yo? ¿Enseñarle a un niño? Mi voz se elevó una octava. ¿Bromeas? Te pago, dijo Alex, yendo directo al grano y dando en mi punto débil. $150 por la sesión. Agarré mi teléfono, respirando hondo, intentando defender mi dignidad como programador. Mis habilidades de programación son decentes, pero ¿enseñar a un niño? 200. La voz de Alex era monótona. Trato hecho. Casi grité con los dientes apretados. ¿Dignidad? Inútil ante el dinero y la autoridad de mi hermano. Aunque había accedido, cuando llegó la noche del viernes me encontraba frente a la puerta de un apartamento de lujo, todavía nervioso. Era mi primera vez como tutor, y para un niño, nada menos. ¿De verdad podría hacer esto? Respiré hondo, esbocé mi sonrisa más amable y accesible, y toqué el timbre. Din, don. La puerta se abrió. Una cálida luz amarilla se derramó, iluminando un rostro familiar y sorprendente a la vez. Evelyn Reed estaba allí de pie, con un chándal suave color crema y el pelo largo recogido de forma informal. Parecía menos distante de lo habitual, con una relajada pereza hogareña. Sostenía un grueso libro en inglés y me miraba con una confusión evidente en sus hermosos ojos. «¿Ethan Carter?», preguntó vacilante, con la voz ligeramente ronca, como si acabara de despertar. ¿Me buscas? Se me congeló la sonrisa. Mi CPU se quemó por completo. ¿Cómo? ¿Cómo podía ser tan pequeño el mundo? Yo. Me quedé sin palabras, mi capacidad de hablar desapareció por completo. Yo. Estoy aquí para dar clases particulares a un niño. En cuanto pronuncié esas palabras, me invadió una enorme sensación de fatalidad social. Instintivamente di un paso atrás, deseando huir de la escena de mi propio paro cardíaco. Perdón, me equivoqué de lugar. Me giré para correr. Espera. La voz de Evelyn, aguda y de repente comprendida, me detuvo. Me quedé paralizada como una marioneta en una cuerda. Observó mi frenética huida, y pareció que todo encajaba. Sus ojos se abrieron ligeramente, impresionados por lo absurdo de todo, antes de recuperar la compostura. Se frotó las sienes, su tono era una mezcla de resignación y seguridad. Alex Carter, el dueño de Dask. ¿Quién es para ti? Todavía en shock, respondí con sinceridad, mi hermano. Con razón. Evelyn dejó escapar un suspiro suave, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Con razón el personal nos siguió hasta la salida cuando te llevé a casa esa noche. Yo también caí en la cuenta. Mis ojos se abrieron de par en par. Tú conoces a mi hermano. Evelyn asintió. Nos conocimos cuando estudiábamos en el extranjero. No supe qué responder. La enorme cantidad de información nueva había provocado un fallo generalizado en mis neuronas. Evelyn se hizo a un lado, sujetando la puerta abierta. Pase. Hace frío afuera. Una oleada de calidez, con un ligero aroma agradable, me inundó. Me moví rígidamente dentro, como un robot,
mi mente aún intentando procesar el ridículo hecho de que la vieja amiga de mi hermano, Evelyn Reid, fuera mi asistente y la víctima de mis travesuras de borracho. Tras una conversación a tres bandas caótica, principalmente por mi parte, pero eficiente, entre Evelyn, mi hermano Alex y yo por teléfono, las piezas del rompecabezas finalmente, dolorosamente, encajaron. La verdad era devastadoramente clara. Evelyn y mi hermano eran amigos cercanos de sus estudios en el extranjero. Al anochecer, fue mi hermano quien la invitó a ella y a un grupo de amigos a pasar el rato. Y, por pura casualidad, yo, borracho, me los encontré para pedirles ayuda con mi tarea de matemáticas. El fiasco de la tutoría de hoy fue consecuencia directa de que mi hermano la dejara plantada. Había prometido darle a Sam, el hermano menor de Evelyn, una clase de programación básica y me había convencido para que fuera su sustituto de último minuto. Así que ahí estaba yo, Ethan Carter, en casa de Evelyn Reid, a punto de darle clases particulares a su hermano pequeño. La lógica era impecable. Sin embargo, mis neuronas se habían rendido y se habían declarado inactivas. Evelyn me sirvió un vaso de agua tibia y se sentó en una mesa de centro, haciéndome señas para que me sentara. Calentar. Sostuve el vaso tibio, mientras el frío en las yemas de mis dedos se disipaba lentamente. Mi mente era un caos, pero una pregunta enorme e inoportuna surgió en mi mente. Dudé, pero no pude contenerla. ¿Doctora Reid? Al ver que fruncía el ceño ligeramente, me corregí de inmediato. Me refiero a Evelyn. El nombre me sonaba extraño. Eres tan bueno programándote. ¿Para qué necesitarías que mi hermano te enseñara? Esto era como intentar enseñarle a nadar a un pez. Evelyn se sentó en el sillón frente a mí, apoyó el codo en el reposabrazos y se frotó la sien. Una extraña y genuina expresión de frustración cruzó su rostro. ¿Sam? ¿Él? Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. En realidad, no. Escúchame. Lo entendí al instante. Fue como cuando mi hermano intentó enseñarme matemáticas de niño. Podría volverlo loco. A veces la familia y la docencia no se llevan bien. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Asentí con firmeza en señal de solidaridad. Me miró con una leve sonrisa en los labios, como si le pareciera divertida mi reacción. Además, añadió, no tienes que seguir llamándome doctora o señora. Su tono era informal. Solo usa mi nombre. Evelyn. ¿Quería que la llamara por su nombre? Eso era más estresante que rehacer mi tarea de cálculo 10 veces. Aunque sabía que era estudiante de doctorado y probablemente no mucho mayor que yo. La presión de su aura de genio. Retrocedí un poco, sin atreverme a responder. Justo entonces, el sonido de una llave girando en la cerradura llegó desde la puerta principal. Se abrió con un clic. Un chico con uniforme escolar azul y blanco y una mochila enorme irrumpió, gritando con energía, «Hermana, ya llegué». «Sam». Evelyn respondió, señalándome. «Soy Ethan. Está aquí para darte tu lección de programación». El chico me miró de inmediato con curiosidad. Tenía ojos grandes y pestañas largas, como las de Evelyn. Pero su personalidad era completamente diferente. Era como un pequeño sol rebosante de vida. «Hola, Ethan». La voz de Sam era alegre. Su sonrisa, amplia y sin ninguna timidez hacia un desconocido, me dijo, «Hola, Sam». Me sentí relajada, contagiada por su energía. Sin más charlas, subimos directamente al estudio. El estudio era grande, con 2 computadoras y varios modelos modernos y tecnológicos en exhibición. Sam era tal como Evelyn lo había descrito. Inteligente, vivaz, curioso y con un interés natural por la programación. Empezó llamándome educadamente señor Carter. Pero menos de media hora después de enseñarle a crear una animación sencilla, cambió de tono con entusiasmo. Ethan, esto es genial. ¿Cómo lo haces? Fue increíble. Que un chico que me admiraba me llamara Ethan así. Lo era todo. Habiendo sido el hermano menor toda mi vida, siempre había soñado con experimentar la autoridad y la admiración de ser el mayor. Eso se sentía genial.
El tiempo voló mientras nos perdíamos en la enseñanza enfocada y la interacción divertida. Me estaba metiendo en la conversación, y Sam lo absorbía todo. Cuando sonó la alarma que había programado, casi me decepcioné. Bueno, eso es todo por hoy. Continuaremos la próxima vez. Cerré la ventana de demostración. Adiós, Ethan, ven antes la próxima vez. Sam me saludó con una sonrisa, tratándome como a uno de los suyos. Bajamos juntos, charlando y riéndonos, en un ambiente relajado y relajado. Al llegar al final de las escaleras, miré hacia la sala y mis pasos vacilaron. Evelyn seguía allí. Estaba apoyada en el gran sofá de tela. Una cálida lámpara de pie proyectaba una tenue luz a su lado. Leía un libro diferente, más grueso, y sus largos dedos pasaban las páginas de vez en cuando con un leve crujido. La luz trazaba el tranquilo contorno de su perfil, mientras su larga cabellera le caía sobre el hombro. Estaba envuelta en una atmósfera apacible y relajada, propia de su hogar, que suavizaba su habitual actitud fría. Parecía una figura en un cuadro apacible. Al vernos, cerró el libro y levantó la vista. No tuve tiempo de apartar la mirada, y nuestras miradas se cruzaron. Pareció detenerse un segundo, luego se levantó y caminó con naturalidad hacia el dispensador de agua, para traerme un vaso. Gracias por tu esfuerzo. Su voz era suave, como un arroyo que fluye sobre piedras lisas. Gracias. Tomé el vaso. El calor en las yemas de mis dedos me hizo darme cuenta de que había estado mirando fijamente. Me ardían las orejas y rápidamente tomé un pequeño sorbo de agua para disimular mi repentino sobresalto. Evelyn miró el reloj de pared y cogió las llaves del coche del brazo del sofá. Vamos. Se hace tarde. Te llevo de vuelta al campus. Sam intervino con curiosidad. Hermana, ¿no fuiste al laboratorio esta noche? Evelyn se detuvo un instante. Me miró con un tono monótono. Estaba en camino, así que esperé. En camino. Me esperó. El corazón me dio un vuelco y una calidez silenciosa me invadió. ¿Así que me había estado esperando a propósito? Esta persona. Parecía tan fría y distante, pero era una especie de blandengue. Sam, después de pasárselo bien conmigo, insistió en acompañarme. Así que los tres nos subimos al coche de Evelyn. De vuelta al campus, el coche se llenó de la alegre charla de Sam y yo, hablando de todo, desde el código que habíamos escrito hasta anécdotas divertidas de la universidad. Evelyn estuvo casi siempre en silencio, concentrada en conducir, y solo ofreció una respuesta breve cuando Sam le preguntó algo directamente. Con razón su hermano piensa que es callada, pensé. El coche avanzaba con suavidad en la noche. Sam gesticulaba con entusiasmo cuando de repente dejó escapar un pequeño, como si hubiera descubierto algo. Encendió la linterna de su teléfono, enfocando el haz de luz hacia el hueco entre los asientos del conductor y del copiloto. Hermana, ¿qué escondiste aquí?, preguntó Sam, estirando el cuello con curiosidad. Mi curiosidad se despertó. Me incliné para mirar. La luz iluminó la esquina de un libro grueso encajado en un hueco estrecho en un ángulo torcido, casi como si lo hubieran metido a la fuerza. Sam forcejeó para sacarlo. Hermana, ¿por qué metiste un libro aquí? No es propio de ti. Era cierto. Según la descripción de Leo, Evelyn trataba sus libros como objetos sagrados y era extremadamente pulcra. Ese trato brusco era completamente impropio de ella. Evelyn, que seguía conduciendo, parecía un poco confundida. Sin volver la cabeza, dijo, bueno, sácalo y mira qué es. Con su permiso, Sam y yo nos convertimos en arqueólogos aficionados. Tras un gran esfuerzo, finalmente rescatamos el libro maltratado de su prisión. Las páginas estaban todas arrugadas. Sam iluminó la portada con la linterna, descifrando el título palabra por palabra. Adelante. Cal. Nos vemos. Ikiprap. Len. Se sentó. Levantó la vista. Su rostro era la viva imagen de la inocencia. Hermana, ¿es este un libro universitario? Mi sonrisa se congeló en mi rostro al ver la familiar firma en la portada. La sangre me subió a la cabeza con un rugido. ¿Esto? Este era mi maldito libro, ¿no?
Evelyn lo recordó con claridad en ese mismo instante. Por el retrovisor, vi que sus dedos se apretaban sobre el volante, pero una sonrisa incontenible se dibujó en sus labios. Su voz estaba impregnada de una evidente diversión. Es de la universidad. Sam estaba aún más confundido, hojeando las páginas arrugadas. ¿De quién es? ¿Por qué se siente así? De verdad que odian este libro. Señaló los varios garabatos de enfado que había dibujado en los márgenes. Sam, deja de preguntar. Se me están entumeciendo las yemas de los dedos. Mi alma estaba a punto de abandonar mi cuerpo. El recuerdo muerto, impregnado de un fuerte olor a alcohol y suicidio social, ahora me atacaba con saña. Esa noche, me había llevado de vuelta al campus, intentando con paciencia convencerme de que me tomara los estudios en serio. En mi estado de ebriedad y frustración, había metido con rabia este maldito libro de matemáticas en la ranura del asiento, siguiendo el principio de, ojos que no ven, corazón que no siente. Con razón no lo encontraba por ningún lado. Me estaba esperando aquí mismo. Evelyn me miró por el retrovisor. La picardía juguetona en sus ojos prácticamente desbordaba. Incluso retorció el cuchillo a propósito. Sí, parece la dueña de este libro. De verdad odiaba esta clase. Ya basta. No lo digas. Lo admito, lo odiaba entonces. Pero he cambiado. Ahora soy un buen estudiante. Un estudiante realmente bueno. La curiosidad de Sam se despertó e intentó hojear las páginas interiores. Aterrorizado de que viera mi extravagante firma en la portada, agarré el libro y lo abracé contra mi pecho, tartamudeando, esto. Conozco al dueño de este libro. Se lo devolveré. Sam parpadeó con sus grandes ojos, con una lógica impecable al hacer la pregunta del millón. ¿Lo conoces? Entonces, ¿por qué está el libro en el coche de mi hermana? Estoy perdido. ¿Es tan difícil engañar a todos los niños hoy en día? Empecé a sudar. Miré suplicante hacia el asiento del conductor. ¿Por qué? Porque tu hermana también lo conoce. Tras decir eso, miré expectante a Evelyn por el retrovisor. Un breve silencio se apoderó del coche. Los dedos de Evelyn tamborileaban a un ritmo regular sobre el volante, como si intentara contener algo. Justo cuando el corazón me salía disparado, se aclaró la garganta. Su voz sonaba un poco extrañamente tensa, pero confirmó mi historia. Yo también lo conozco. Quise hacer una reverencia allí mismo. Gracias por salvarme la vida. Sam ladeó la cabeza, buscándome a mí y a su hermana, su rostro era una máscara de, ustedes dos se comportan de forma extraña. Claramente, la explicación le pareció un poco endeble, pero no se le ocurrió una mejor. Al final, decidió dejarlo pasar por ahora, aunque sus ojitos inquisitivos seguían mirándonos de vez en cuando. El coche se llenaba solo con la charla baja y emocionada de Sam y yo, y la respiración regular de Evelyn. La miré de reojo mientras conducía, las sombras de las farolas se reflejaban en su perfil. No estaba seguro de si era mi imaginación, pero tenía las puntas de las orejas un poco rojas. El coche finalmente se detuvo en la conocida puerta de la universidad. El letrero de neón parpadeante con el nombre de la escuela parecía la entrada al cielo. Prácticamente abrí la puerta de golpe. Aún tenía la palabra adiós atorada en la garganta mientras salía disparado como una bala de cañón, huyendo a la velocidad de Sprinter. Hasta luego, futuro cuñado, me llamó la enérgica voz de Sam a mis espaldas, con un toque de picardía. No miré atrás, solo agité la mano al azar y me sumergí en la noche del campus. El corazón me latía con fuerza y tenía las mejillas tan calientes que podía freír un huevo. Caminé por el campo de atletismo, intentando que el viento nocturno me refrescara la cara ardiente y despejara mi mente de esa maldita imagen y del comentario demoledor de Sam. Solo cuando el viento frío me adormeció los oídos, volví lentamente al dormitorio. En cuanto entré, me encontré con la cara de Leo, que gritaba chismes viscerales. Su mirada, tan aguda como una radiografía, me escrutaba de arriba abajo. Se frotó la barbilla y dijo lentamente, como un explorador al descubrir una nueva especie, TSK, algo pasa. La reina de hielo de nuestro departamento, la doctora Reed, estuvo hoy fuera, muy fuera. Me dio un vuelco el corazón.
El calor que el viento acababa de disipar me azotó la cara. Fingí calma, agachándome para atarme los cordones, pero tenía las orejas bien abiertas, al ver mi evidente intento de actuar con naturalidad. Leo sonrió como un gato de Cheshire y alargó las palabras deliberadamente. TSK, TSK, deberías haberlo visto. Dijeron, Red estaba programando hoy, y por primera vez. Su pantalla era un mar de mensajes de error rojos. No pudo depurarlo durante un buen rato y terminó mirando la pantalla. El ambiente, hombre, nadie se atrevía a acercarse a ella. Se acercó, con la voz baja y llena de chismes. Ethan, amigo, confiesa. ¿Qué hiciste para freír la CPU de nuestra diosa? ¡Pum! Sentí que el ventilador de mi cerebro se cortocircuitaba al instante. La CPU se estaba sobrecalentando. Las emociones y el calor en mi rostro, que acababan de desaparecer, volvieron con fuerza, incluso peor que antes. ¿De qué hablabas? Intenté discutir, pero mi voz era débil y mi mirada se desviaba. Solo tengo frío, hace viento afuera. Ah, Leo soltó una risa exagerada, señalándome la cara y las orejas, que estaban tan rojas que sangraban. Tendría que estar a 30 grados bajo cero para conseguir ese efecto. Anda ya, tienes los mensajes de error escritos en la cara. Cállate. Di un respingo, agarré una toalla y me fui corriendo al baño, donde me eché agua fría en la cara con furia. La sensación gélida me alivió un poco, pero no pudo apagar la imagen grabada en mi mente. Evelyn, sentada frente a su computadora, con el ceño fruncido, miraba fijamente una pantalla llena de códigos de error rojos. ¿Fue por mí? ¿Por mis tonterías? ¿Por mi maldito libro y esa maldita foto? Me estoy volviendo loco. Después de una semana enfrascado en ejercicios y estudiando, mis emociones por fin se habían estabilizado, solo para volver a fluctuar violentamente a medida que se acercaba otro viernes. Me paré una vez más frente a la puerta del apartamento, con el dedo sobre el timbre, incapaz de tocarlo. Sentía como si un conejo me diera vueltas en el pecho. Nervioso, indeciso, con una pizca de anticipación y miedo. Tras el incidente con mi cuñado y la excavación arqueológica en su coche, no tenía ni idea de cómo enfrentarme a ella con naturalidad. ¿Qué digo? Oye, soy yo otra vez. ¿Vine a enseñarle a tu hermano? ¿O debería fingir que tengo amnesia? Murmuré hacia la puerta cerrada como un loco. Justo entonces, una voz familiar y fría sonó detrás de mí. Con un matiz de confusión. ¿Por qué no entras? Ah, di un salto, con todo el cuerpo tenso. El corazón casi me sale por la garganta al darme la vuelta. Evelyn estaba de pie a pocos metros de distancia, con una bolsa de la compra en la mano, como si acabara de llegar. Vestía un sencillo suéter blanco y vaqueros claros, y su cabello le caía suavemente sobre los hombros. La tenue luz del pasillo proyectaba un halo suave a su alrededor. Ella me observaba con expresión indescifrable. Ya nerviosa, su repentina pregunta me provocó un cortocircuito. Mi boca se puso en piloto automático. Ve. Porque no tengo llave. En cuanto dije esas palabras, me dieron ganas de darme una bofetada. ¿Qué clase de respuesta tan estúpida fue esa? El aire se congeló por un segundo. Evelyn pareció desconcertada por mi respuesta absurda, un destello de sorpresa se reflejó en sus hermosos ojos. Me miró en silencio durante 2 segundos. Luego, como si le divirtiera lo absurdo del asunto, la comisura de su boca se curvó hacia arriba antes de calmarse rápidamente. No insistió, simplemente se adelantó, sacó las llaves y abrió la puerta con suavidad. Con un suave clic, la puerta se abrió. Pase, dijo secamente, haciéndose a un lado. Una oleada de calidez, mezclada con el tenue aroma limpio que la impregnaba, salió a mi encuentro, un marcado contraste con la fría noche de invierno. La seguía dentro cabizbajo, como un colegial recién metido en un lío. El repentino cambio de temperatura me empañó las gafas y me nubló la vista. Maldita sea, murmuré, instintivamente extendiendo la mano para limpiarlos. Cegado, seguí la silueta borrosa frente a mí. Mi pie se enganchó en algo y perdí el equilibrio, tambaleándome hacia adelante sin control. ¡Guau! Presa del pánico, extendí las manos, intentando agarrarme a algo para no caerme.
Mis manos encontraron una tela suave y el músculo firme de un brazo debajo. Me aferré a ella como a un salvavidas, mi impulso me sostenía a mí y a mi salvavidas, tropezando varios pasos hacia adelante. ¡Cuidado! La voz de Evelyn, cargada de sorpresa y preocupación, sonaba junto a mi oído, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Finalmente nos detuvimos, todavía conmocionados. Jadeé mientras el vaho de mis gafas se disipaba. Mi visión se aclaró. Lo primero que vi fue el rostro de Evelyn, a centímetros del mío. La había desequilibrado, y ella tenía una mano en mi brazo para sujetarnos a ambos. Sus ojos claros, aún abiertos por la sorpresa, me miraban. Estábamos demasiado cerca, tan cerca que podía ver cada una de sus pestañas, su piel suave y pálida, y el reflejo de mi propio rostro de pánico en sus hermosos ojos. Un delicado aroma impregnaba el aire a mi alrededor. Como si me hubiera quemado, solté su brazo bruscamente y salté hacia atrás como un conejo asustado. Ah, perdón. Tropecé. El aire se volvió más denso y incómodo. Quería que el suelo me tragara entero. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Pero en cuanto me solté, un pensamiento me impactó como un rayo. La forma en que la agarré, la jalé, casi la derribé, con su prótesis, ¿le habría dolido? ¿Podría haberle hecho algo? El pensamiento eclipsó al instante mi vergüenza. Mi cuerpo, adelantado a mi mente, pudo seguirle el ritmo. Sin darme cuenta, di un paso adelante de nuevo, extendiendo las manos instintivamente, con cuidado, para sujetarla de los brazos, y mi voz sonó tensa por la preocupación. ¿Estás bien? ¿Te dolió algo? Evelyn estaba visiblemente aturdida. Abrió un poco los ojos. Bajó la mirada hacia mis manos en sus brazos y luego volvió a mirar la genuina preocupación en mi rostro. Su expresión cambió de sorpresa a algo increíblemente complejo. El aire volvió a quedar en silencio, solo se oía el latido de mi corazón como un tambor. ¡Ay, no! ¿Qué estaba haciendo? La solté tan rápido antes y ahora la estaba agarrando de nuevo. ¿No fue esto aún más raro? Suéltala. Parecería que me repugnaba. No la sueltes. ¿Qué demonios era esto? Me quedé paralizado, atrapado en una situación insostenible, sintiéndome como un programa atrapado en un bucle infinito. Justo cuando estaba a punto de estallar de vergüenza, clic, la puerta del estudio se abrió sin previo aviso. La cabecita de Sam asomó. Hermana, ¿has visto mi noticia? Su voz se fue apagando. Su mirada se posó en nosotros en la entrada. Yo, abrazando a Evelyn con mucha intimidad, muy cerca. El pequeño abrió los ojos como platos. Nos miraba a mí y a su hermana, alternando entre la sorpresa y una sonrisa radiante, omnisciente y profundamente sugerente. Oh, alargó el sonido, con los ojos brillantes. Lo sabía. Su tono era el de alguien que acababa de resolver los misterios del universo. Van, cerró de golpe la puerta del estudio. Desde detrás de la puerta, se oyó una risita apagada y aturdida, como la de un animalito feliz, seguida del sonido de pasos que se alejaban. Evelyn y yo. El silencio era tan profundo que se podía oír caer un alfiler. La mirada de Evelyn se desvió lentamente hacia mis manos, que aún descansaban sobre sus brazos. Sus pálidas mejillas y las puntas de sus orejas se tiñeron de un carmesí brillante y cautivador. La incomodidad en la entrada finalmente se rompió con el alegre grito de Sam anunciando la hora de clase. Prácticamente huí al estudio tras él. El calor de la habitación y la concentración de la lección finalmente me ayudaron a calmar el calor de la cara. El tema de esta noche era estructuras de bucles básicas. Sam puede ser joven, pero su comprensión fue asombrosa. Lo captó al instante. Después de escribir el ejemplo del bucle final y ver la ordenada secuencia de números aparecer en la pantalla, inclinó la cabeza y me hizo una pregunta tan simple que me hizo reflexionar. Ethan, ¿por qué Hola Mundo es el primer programa que ejecutamos en todos los lenguajes de programación? ¿Hay algo de magia en esas palabras? Instintivamente busqué en mi mente las respuestas habituales. Tradición, convención, facilidad de acceso, pero todas me parecían demasiado estériles. Sí, porque Hola Mundo. Nunca lo había pensado. Bueno, empecé a buscar las palabras adecuadas. Justo cuando me encontraba atascado,
una voz nítida y segura surgió de la puerta como la luz de la luna atravesando la niebla. Porque es un código, lanzando su primer grito al mundo. Sam y yo nos giramos hacia el sonido. Evelyn estaba apoyada en el marco de la puerta. No llevaba abrigo, solo un suave suéter gris claro de cuello alto que acentuaba sus esbeltos hombros. La cálida luz de la sala se filtraba tras ella, creando un halo difuso que hacía que su figura, iluminada desde atrás, pareciera casi etérea. Su mirada estaba fija en la simple línea de código en la pantalla del ordenador, con una expresión profunda y concentrada. Ambos contuvimos la respiración, mirándola fijamente. Entró lentamente en la habitación, con voz tranquila, pero resonando con claridad en el silencioso estudio. Cuando un programa ejecuta correctamente Hola Mundo, ya no es solo una simple secuencia de caracteres. Ha cobrado vida. Se detuvo ante el escritorio, tocando suavemente la pantalla con sus largos dedos. Esa, hola, es su declaración a todo el universo digital. Es el destello de sabiduría de innumerables pioneros, una llama reavivada en las manos de un nuevo creador. Su mirada recorrió nuestros rostros curiosos, con una leve sonrisa en los labios. Representa el poder de una nueva generación, que usa las chispas de sus dedos para desafiar el vasto futuro de la tecnología. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi sangre parecía hervir y congelarse a la vez. Sus palabras fueron eléctricas, destrozando al instante mi superficial comprensión de la programación. Evelyn se acercó, y una cálida luz finalmente iluminó su rostro. Su expresión seguía tranquila, pero sus ojos, normalmente tan quietos como un lago profundo, ahora brillaban con una luz que nunca antes había visto. Un brillo puro y radiante que emanaba de un profundo amor y convicción. Es un legado, dijo en voz baja, con una calidez cautivadora. Es la voluntad de innumerables pioneros de la programación que fluye a través de tus dedos. Y es un nuevo comienzo, una esperanza, llena de infinitas posibilidades. Sam y yo emitimos un suave y simultáneo. Bueno, en ese momento, la Evelyn que teníamos ante nosotros ya no era la genio intocable de la biblioteca, ni la persona a la que había ofendido en el bar, ni la severa asistente de profesor de la oficina. Era una auténtica abanderada, de pie a la entrada de un palacio del conocimiento, usando las palabras más sencillas para revelar un rincón del magnífico mundo de la informática. No hubo dramatismo forzado, ni una actuación desmesurada, solo una profunda y apasionada creencia en esta frontera digital que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Sin decir una palabra más, Sam y yo nos convertimos en sus más fieles seguidores, diciendo al unísono, sigue adelante. Evelyn, claramente, no esperaba una reacción tan entusiasta. Parecía sorprendida por nuestros ojos brillantes y ansiosos, pero luego negó con la cabeza con una sonrisa resignada, con una calidez genuina extendiéndose por sus ojos. Bien, el estudio se transformó rápidamente en una pequeña sala de conferencias. Evelyn encendió el proyector en la esquina y un haz de luz blanca iluminó la pantalla. No impartía clases siguiendo un guión. Empezó desde el nacimiento de la computadora, dando vida a nombres legendarios como Turing y von Neumann. Escribía con naturalidad en la computadora portátil conectada al proyector, usando código intuitivo y demostraciones dinámicas para hacer que las teorías abstractas fueran vívidas e interesantes. Sam y yo nos sentamos con las piernas cruzadas sobre la alfombra, mirando hacia arriba con los ojos abiertos, temerosos de perdernos un solo detalle. Cada vez que explicaba algo particularmente ingenioso, no podíamos evitar soltar una pequeña tristeza, como niños que descubren un juguete nuevo. La explicación de Evelyn era profunda y accesible, su lógica impecable, pero llena de pasión. Su silueta frente a la pantalla parecía fundirse con el código fluido y los cursores danzantes, desprendiendo un encanto hipnótico. Estaba completamente cautivado, todo mi ser estaba inmerso en el reino digital que ella estaba construyendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, una sutil sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mi conciencia. Al principio, eran pequeños movimientos, cambiaba sutilmente el peso de la pierna izquierda a la derecha. Luego, la frecuencia de estos cambios aumentó. Ajustaba ligeramente su postura, presionando el pie casi imperceptiblemente contra la alfombra. De vez en cuando se giraba para usar la computadora, veía su mano, colgando a su lado, presionando inconscientemente la parte exterior de su rodilla. Ese contorno frío, la estructura metálica que había vislumbrado en su oficina, destelló vívidamente en mi mente. Era como una pequeña aguja perforando la burbuja de mi inmersión. Sam,
completamente nuevo en todo esto, estaba absorto en las maravillas del mundo de la programación y no había notado nada raro en su hermana. Me sorprendí observándola con más atención. Los sutiles ajustes se hicieron más frecuentes y ligeramente más pronunciados. Había estado de pie dando sermones durante tanto tiempo. Esa pierna debía estar terriblemente incómoda ya, pero no quería arruinar nuestra emoción, así que aguantó, manteniendo su tono firme y expresión concentrada. Esto tenía que parar, un impulso la dominó. Levanté la mano como un estudiante en clase, con voz deliberadamente urgente. Se me escapó el título de nuevo. Necesito ir al baño. Interrumpida, Evelyn hizo una pausa. Miró el reloj de pared y una clara expresión de disculpa cruzó su rostro. Perdón, he hablado demasiado. Dejó el puntero láser inmediatamente. Detengámonos aquí por hoy. Oh, no, gimió Sam, decepcionado. Pero eres tan buena profesora. Estaba llegando a la parte buena. Se me encogió el corazón. Dios mío, una charla privada de Evelyn Reed era algo por lo que la gente mataría, y aquí estaba yo, interrumpiéndola. Si no fuera por su pierna, la habría escuchado 3 días seguidos. No, está bien. Rápidamente agité las manos, ayudando a un Sam reacio a ponerse de pie. Soy yo. Bebí demasiada agua. La próxima vez. Sin duda, la próxima vez. Mi voz rebosaba sinceridad. Evelyn nos miró, su mirada se detuvo en mi rostro por un instante, como si comprendiera. Su expresión era compleja, de disculpa, resignada y quizás, con un ligero toque de vergüenza por haber sido descubierta. No me lo reprochó. Ella solo asintió suavemente. Bueno, la próxima vez. Después de esa breve charla, la barrera invisible entre Evelyn y yo parecía haberse roto. Las tutorías de los viernes ya no se limitaban a enseñarle a Sam a programar. Me convertí en una esponja, absorbiendo con avidez los conocimientos de programación que Evelyn ofrecía ocasionalmente. Guardaba una lista de preguntas, tanto simples como complejas, esperando a hacérselas después de la clase. Poco a poco, este especial después de clase se convirtió en algo habitual. A menudo, Sam y yo seguíamos sentados en la alfombra, sonriendo ante un programa bien dirigido, cuando Evelyn aparecía en la puerta del estudio con un plato de fruta cortada o un vaso de agua tibia. Acercaba una silla, tomaba la laptop que le entregaba o se inclinaba sobre mi pantalla, respondiendo pacientemente a todas mis preguntas. Sus explicaciones siempre eran claras y minuciosas, diseccionando lógica compleja con una precisión elegante que hacía que todo pareciera simple. Bajo la cálida luz, su perfil se suavizaba mientras miraba hacia abajo, concentrada, con algunos mechones de cabello sueltos que se acomodaba despreocupadamente detrás de la oreja. A veces Sam participaba, pero la mayoría de las veces, éramos solo nosotros dos. El aire se llenaba con el sonido de los clics del teclado, su voz clara explicando conceptos, en un silencio indescriptible y reconfortante. Así que, dijo Evelyn, levantando la vista después de explicarme la optimización de un algoritmo. Golpeó el escritorio con el dedo, con una leve sonrisa en los ojos. ¿Me estoy pagando otra vez para darme clases particulares? Se refería a la cuota de tutoría que me pagaba mi hermano. Claro que no. Protesté de inmediato, con la cara un poco roja. Mi hermano ya me pagó por eso. No puedo aceptar tu dinero. Que se burlara de mí todavía me ponía nervioso. O arqueó una ceja, mirándome expectante. ¿Y entonces cómo terminamos esta lección? Me quedé en blanco y recordé lo que me había dicho en el club aquella primera noche. Solo paga mi cuenta. Solté, podemos, lo arreglamos luego. Las palabras sonaron demasiado íntimas en cuanto salieron de mi boca. Bajé la vista rápidamente a mi código, fingiendo estar concentrado. Evelyn vio mi intento de actuar con naturalidad y soltó una suave carcajada, un sonido como el de una pluma rozándome el corazón. No insistió, simplemente siguió adelante. Medio en broma, esta cuenta está subiendo bastante. Esos días parecían bañados en miel, pasando volando. Incluso empecé a esperar con ansias los viernes, con ansias esa puerta que se abría a un espacio cálido lleno de código, Sam y ella, hasta una tarde nublada de viernes.
Subí al apartamento de Evelyn, un camino ya familiar, y toqué el timbre. Mientras esperaba, tuve la vaga sensación de que el pasillo estaba inusualmente silencioso hoy. La puerta se abrió. Una oleada de calor inusual me golpeó. Evelyn estaba en la puerta, con el rostro enrojecido de un rojo antinatural y los labios secos. Estaba envuelta en un cardigan grueso, con el cuello de la camisa ligeramente abierto, dejando al descubierto su delicada clavícula. Me vio y pareció intentar recomponerse, pero sus ojos, bajo esas espesas pestañas, estaban desenfocados. Su voz era más suave y ronca de lo habitual. Ethan frunció el ceño, como si su tiempo de reacción se hubiera ralentizado. ¿El suyo? Hoy no hay lección, ¿no te lo dijo tu hermano? Sus dedos, agarrados al marco de la puerta, estaban blancos por la presión. Saqué mi teléfono rápidamente. Efectivamente, había un mensaje de mi hermano enviado hacía 10 minutos diciendo que Sam estaba fuera de la ciudad con su madre para un importante concurso de matemáticas. Llevaba auriculares puestos durante el paseo y no me había dado cuenta. Ah, ya lo veo. Asentí, pero mi atención estaba centrada en su evidente malestar. ¿Y tú? Bien. Antes de que pudiera terminar la frase, la escena frente a mí me heló la sangre. El cuerpo de Evelyn se tambaleó y luego, como si le hubieran arrancado todos los huesos, se desplomó hacia adelante. Evelyn. Mi mente se quedó en blanco. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Me lancé hacia adelante, con los brazos extendidos, apenas alcanzando su cuerpo febril. Ardía, su frente apoyada en mi cuello, su aliento caliente quemándome la piel. Colgaba flácida en mis brazos, con los ojos cerrados, las largas pestañas inmóviles y las mejillas sonrojadas. Respiraba rápida y superficialmente. Parecía estar apenas consciente. Evelyn. Evelyn. Tenía tanto miedo que se me paró el corazón. Me temblaba la voz mientras mis brazos la apretaban instintivamente, sosteniendo su cuerpo que se desplomaba. El intenso calor de su cuerpo se filtraba a través de mi ropa. La fragilidad con la que se sentía, como si fuera a romperse, me invadió una oleada de miedo gélido. Tengo 20 años y nunca había estado en una situación así. La persona en mis brazos se sentía como una bola de fuego, pero ligera como una pluma. Su estado sin vida me recordó la prótesis fría en su consultorio y los rumores sobre su mala salud. Todo tipo de pensamientos terribles me invadieron la mente. Tranquila. Me mordí la lengua con fuerza. El dolor agudo me trajo un rayo de claridad. Lo que me quedaba de razón me decía que cada segundo contaba. Medio cargando, medio arrastrando a Evelyn hasta la sala, la recosté con cuidado en el sofá. Se hundió en los cojines, frunciendo el ceño, murmurando incómoda, con la frente perlada de sudor. Espera, todo irá bien. Me temblaba tanto la mano que apenas podía sostener el teléfono. Metí la pata 2 veces con el código de desbloqueo. Finalmente logré marcar al 911. Con la voz temblorosa, balbuceé la dirección y su estado. Después de colgar, corrí a la cocina, empapé una toallita en agua fría y se la puse en la frente. Busqué desesperadamente un termómetro. Cada segundo de espera se me hacía eterno. Me arrodillé junto al sofá, sosteniendo la mano fresca de Evelyn, repitiendo una y otra vez, no pasa nada, ya vienen, sin saber si la consolaba a ella o a mí misma. Al ver su rostro pálido y dolorido, fragmentos de ella del bar, la oficina, el estudio, pasaron ante mis ojos. La distante reina de hielo, su exasperación conmigo, su brillantez al explicar el código, y su calidez, inusual y casi imperceptible. Cada versión de ella era tan vívida, un cruel contraste con la frágil e inconsciente mujer que tenía ante mí. Una potente mezcla de miedo y una profunda compasión me invadió, dificultándome la respiración. El agudo aullido de la sirena de la ambulancia finalmente se acercó. Los paramédicos tomaron el control, rápidos y profesionales. Le tomaron la temperatura, 39,6 grados Celsius. Se me encogió el corazón. Mientras observaba cómo la subían con cuidado a la camilla y le ponían una máscara de oxígeno en la cara, mis nervios finalmente se relajaron, solo un poco. Seguí la ambulancia mientras corría al hospital, la registré, pagué los gastos y la acompañé de un departamento a otro para hacerle pruebas. No fue hasta que la instalaron en un cubículo de urgencias,
con una refrescante gota en la vena, que sentí que me abandonaban las fuerzas. Me desplomé en una silla fría del pasillo. La tensión finalmente se disipó, y una oleada de agotamiento y miedo me invadió. Apoyada en la fría pared, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Las fuertes luces fluorescentes de urgencias me escocían los ojos. El recuerdo de su cuerpo ardiente desplomándose en mis brazos, sin vida, se grabó en mis sentidos. Un poco más, si hubiera llegado un poco más tarde, no soportaba pensar en ello. Después de lo que me pareció una eternidad, una enfermera me dijo que podía entrar. Empujé la puerta del cubículo. Evelyn estaba despierta, recostada contra la cama elevada. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos volvían a estar claros, solo cansados. Al verme, esbozó una débil sonrisa. Su voz era débil, pero clara. Ethan, gracias. Su mirada se posó en mis ojos inyectados en sangre y en el pánico manifiesto que se reflejaba en mi rostro. Hizo una pausa y su voz se suavizó. Debiste haber tenido miedo. Ya estoy bien. Sus palabras, que pretendían ser reconfortantes, fueron justo lo que rompió el maldito silencio sobre mis emociones reprimidas. Toda la preocupación, el miedo y la angustia que había estado conteniendo salieron a borbotones. Bueno, esto está bien. Corrí a su lado, con la voz alzada, entre el miedo y el alivio. ¿Hablas en serio? Eres una mujer adulta. ¿No sabes cómo cuidarte con fiebre? Estabas ardiendo a casi 40 grados. Si no hubiera aparecido hoy, podrías haberlo hecho. Podrías haber muerto en tu apartamento y nadie se habría enterado. Sonaba como una madre histérica, con la voz entrecortada por una mezcla de ira y miedo. Me empezaron a arder los ojos. Evelyn se quedó atónita ante mi arrebato. Abrió los ojos de par en par y se quedó mirándome fijamente. Sus ojos, normalmente serenos como un pozo profundo, ahora reflejaban mi propio estado frenético y desaliñado. Tras unos segundos, una tormenta de emociones complejas que no pude descifrar inundó su expresión. Sorpresa, conmoción, un destello de ofensa al oír que le gritaban. Pero entonces, todo se asentó lentamente, fundiéndose en algo increíblemente suave. Sus labios, en medio de mi diatriba, lenta y sinceramente, se curvaron en una sonrisa. Era una sonrisa débil y tenue, pero era como el primer deshielo de la primavera, con una calidez que llegaba directo al corazón. Se extendió lentamente por su rostro pálido. La luz se reflejó en sus ojos claros, haciéndolos brillar como estrellas distantes. Contemplé esa sonrisa, y toda mi ira frenética se congeló y se desvaneció al instante. Solo un pensamiento permaneció en mi mente. Es tan hermosa. Tan hermosa que te dan ganas de llorar. De acuerdo, murmuró, con la voz suave como un suspiro. La sonrisa en sus ojos se profundizó con un dejo de resignada indulgencia. Bien, ahora te debo una. Su amable y sonriente, ahora te debo, me dejó un poco aturdido. Me quedé mirando el fajo de facturas del hospital que tenía en la mano. Había pagado todas las pruebas, los medicamentos y los 4. El anticipo que mi hermano me había dado para la tutoría se había reducido considerablemente. Con una mueca, extendí los recibos frente a ella y suspiré dramáticamente. Aquí está la cuenta. Supongo que ya estamos a mano. El hospital me desalojó, esta vez de verdad. Evelyn recorrió los recibos con la mirada, sus largas pestañas revoloteando. La suave luz de las estrellas en sus ojos, intensificada por su debilidad y su sonrisa, parecía brillar aún más. Tarareaba, con la voz ronca por la enfermedad, pero increíblemente dulce. Entonces, supongo que te debo una. La forma en que lo dijo, el final de la frase cadenciosamente ascendente, fue como una pluma que me cosquilleaba el corazón. Esta broma familiar, dicha en este contexto, transmitía una sensación de alivio y calidez compartida. El dolor de mi billetera vacía desapareció, e incluso las duras luces del hospital parecieron suavizarse. Estaba en el momento justo cuando me asaltó un pensamiento impactante. La prótesis de Evelyn. Las enfermeras la habían ayudado a quitársela para las pruebas. Ahora estaba sentado tranquilamente en la silla junto a su cama. El frío destello del metal parecía fuera de lugar en la habitación. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Volver con ella?
Solo decirle, aquí está tu pierna. Eso era demasiado incómodo. Mis ojos se dirigieron incontrolablemente hacia la silla fría. Evelyn, obviamente, notó mi distracción. Siguió mi mirada hacia la pata mecánica de intrincado diseño. El aire se calmó por un instante. Ella guardó silencio y luego dejó escapar un suave suspiro, con la voz tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. No te asustó, ¿verdad? Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Buscando? No, para nada. Agité las manos rápidamente, frenéticamente, casi derribé el bosque. Me sonrojé. Mi cerebro se puso a trabajar a toda máquina, buscando una forma casual de abordar esto. De hecho, me lamí los labios secos, armándome de valor. Creo. ¿Es genial? ¿Genial? Evelyn claramente no esperaba esa palabra. Ella arqueó una ceja, genuinamente intrigada. Sí. Estaba totalmente de acuerdo. Señalé la prótesis, intentando que mi tono fuera lo más suave y natural posible. Es como la alta tecnología de Iron Man. Indestructible. En cuanto lo dije, me sentí estúpido. Me ardió aún más la cara. Para mi sorpresa, Evelyn soltó una carcajada. Era una risa suave, debilitada por su enfermedad, pero fluyó como un manantial cristalino, disipando al instante la atmósfera pesada de la habitación. Sus ojos se arrugaron en las comisuras, llenos de la luz centelleante de las estrellas. Hay algo más fresco, dijo, mientras su risa se apagaba. Su tono denotaba una inusual picardía mientras señalaba la pierna con la cabeza. Tráela aquí. Dudé un segundo, luego levanté con cuidado la prótesis, sorprendentemente pesada, y la llevé a su cama. Evelyn extendió la mano libre y buscó una pequeña ranura discreta cerca de la articulación de la rodilla, presionando un interruptor oculto. Con un suave zumbido mecánico, un anillo de etéreas luces LED azules se encendió sobre la lisa superficie metálica. La luz azul era pura y suave, como una cascada de estrellas. Antes de que pudiera siquiera jadear, los dedos de Evelyn tocaron otra zona oculta. En un instante, las serenas luces azules cambiaron a un modo estroboscópico intermitente. Barras de luz azul, blanca y roja parpadearon frenéticamente, tan rápido que la silenciosa habitación del hospital se transformó al instante en una fiesta. Las luces danzaban frenéticamente en las paredes, incluso proyectando un brillo psicodélico en el fondo. «Madre mía», exclamé, quedándome boquiabierto. «Es una pasada». El contraste era increíble. No podía imaginarme a una Evelyn normalmente tranquila, serena y casi etérea caminando por el campus con esa pierna cegadora y contaminante. La imagen era simplemente una locura, hermosa y descabellada. Me eché a reír a carcajadas, y una vez que empecé, no pude parar. Terminé inclinada sobre el borde de la cama, con los hombros temblando. Evelyn me observó, casi ahogándose de la risa, y suspiró, un leve rubor le subió por el cuello bajo los destellos de las luces. Sam lo eligió, dijo, con una mezcla de vergüenza e indulgencia en su voz. Él insistió en que era genial. Ella pronunció la palabra, genial, apretando los dientes. Y así, un momento potencialmente incómodo y doloroso se apagó con una función de rabia y una queja sobre su hermano pequeño. La sala se llenó de mi risa incontrolable y de su resignación divertida. Era tarde. Los 4 fluidos parecían estar funcionando, y Evelyn parecía tener más energía. La sala estaba en silencio, salvo por el pitido rítmico del monitor. No hablamos de nada en particular, y de alguna manera la conversación volvió al código y los algoritmos. Aunque estaba enferma, cuando Evelyn habló de su especialidad, sus ojos se iluminaron. Se apoyó en el cabecero, explicándome pacientemente un problema de optimización en el que estaba atascado. Su lógica era tan aguda como siempre. Cuando una enfermera entró a cambiar la bolsa de 4, nos vio, uno recostado en la cama dando una conferencia, el otro encaramado en un taburete, escuchando atentamente. No pudo evitar bromear. Bueno, ¿no son ustedes dos una pareja trabajadora, estudiando incluso en el hospital? Mi cara se puso roja como un tomate al instante. El corazón me latía con fuerza. Estaba a punto de balbucear una negación. No lo somos. Es una costumbre, respondió Evelyn con calma,
con un tono tan natural como si estuviera comentando el tiempo. Incluso le dedicó una pequeña sonrisa a la enfermera. La enfermera se rió entre dientes con complicidad y se fue, dejándome paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza, completamente sin palabras. El ambiente en la habitación se volvió repentinamente delicado. Carraspeé, apartando mi atención de la palabra pareja, y decidí cambiar a un tema más seguro. Así que dudé, pero tenía que hacer la pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Por qué decidiste regresar de tu beca antes de tiempo? Me arrepentí al instante. ¿Habíamos vuelto al rumor sobre problemas de salud? Evelyn pareció leerme la mente y se frotó las sienes con un toque de diversión. No era por motivos de salud, dijo con calma, con un dejo de resignación en la voz. De todas formas, la beca solo era por 1 año o 2. Además, hizo una pausa y su mirada se desvió hacia la ventana oscura. No me gustaba mucho estar allí. Entonces, ¿qué era? Insistí, el rumor del hilo de Reddit seguía molestándome. Evelyn giró la cabeza, su mirada se cruzó con la mía, con expresión seria y escrutadora. Ethan, ¿qué crees que significa la informática para la humanidad? Hice una pausa, pensando seriamente. Un reto y un tesoro compartido para toda la humanidad, como escalar la cima de una montaña tecnológica. Evelyn asintió, pero su mirada se volvió distante y profunda. Se recostó en la almohada, con voz tranquila, pero cada palabra impactante. La ciencia no tiene fronteras. Es cierto. Cada avance en las ciencias naturales impulsa a toda la civilización humana. Su mirada volvió a mi rostro y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa de una fuerza sorprendente. Pero la gente tiene convicciones. La habitación estaba en completo silencio, las luces de la ciudad se reflejaban como puntos parpadeantes en sus ojos, pero su mirada era más clara y decidida de lo que jamás la había visto, como una estrella forjada en fuego frío. Preferiría, dijo con voz clara y potente, llena de una innegable reverencia, utilizar todo mi conocimiento para que, cuando abramos esa puerta a una civilización superior, mi país esté a la vanguardia del mundo. Hizo una pausa, como si reuniera aún más fuerza. Por eso volví. Si alguien más hubiera dicho eso, me habría burlado, pero ahora contuve la respiración, sintiendo una corriente caliente que me recorría el cuerpo desde el corazón. No era solo patriotismo, según sus palabras. Era el hecho de que, mientras hablaba, su mano libre acariciaba inconsciente y suavemente la fría articulación metálica de la prótesis, apoyada en el borde de la cama. Era como si ese frío metal fuera su conexión más dolorosa y resistente con la tierra bajo sus pies. Entonces, mi voz se volvió ronca. Mi mirada se posó en la prótesis, sentía como si una mano invisible me apretara el corazón. Evelyn siguió mi mirada, deteniéndose con los dedos en la articulación metálica. No respondió de inmediato. La expresión resuelta de su rostro se suavizó al perderse en un recuerdo lejano. Aunque una leve sonrisa permaneció en sus labios, pude ver claramente cómo su otra mano, apoyada sobre la manta, comenzaba a temblar levemente. Debido a... Su voz era un susurro, como si temiera perturbar algo, el terremoto. ¡Bum! Esas 2 palabras me golpearon el corazón como un mazazo. Todas mis suposiciones y preguntas se confirmaron al instante, seguidas de una oleada de angustia y una sensación de asfixia. Fue un caos. Continuó hablando despacio, como si reconstruyera con cuidado recuerdos fragmentados. Seguía sonriendo, pero era una sonrisa impregnada de tristeza y una fuerza que no podía comprender del todo. Mi país me devolvió la vida, gracias a la gente que lo dio todo en las ruinas. El aire en la habitación era tan pesado que me costaba respirar. Sus breves palabras pintaron la imagen de un momento desgarrador y devastador. Sentía el corazón como si estuviera empapado en ácido, dolorido y apretado. Casi instintivamente, extendí la mano y la cubrí con cuidado, aún temblorosa, sobre la manta. Quería transferir el calor de mi palma a la suya, ahuyentar el frío de sus dedos y sus recuerdos. La mano de Evelyn se tensó como si se hubiera quemado. Bajó la vista hacia nuestras manos superpuestas y se quedó mirándonos fijamente durante un largo rato, tanto que pensé que iba a apartar la mano. Finalmente, sus dedos fríos se crisparon, y con cautela, me devolvió el apretón. El movimiento fue tan ligero como el ala de una mariposa, pero se sintió como una respuesta profunda.
Cuando volvió a alzar la vista, la tormenta de emociones en sus ojos se había disipado, dejando solo su habitual serenidad, aunque las comisuras de sus ojos estaban teñidas de rojo. Así que, dijo, mirándome fijamente, con voz firme y potente, si puedo, quiero dedicarle mi limitada vida. Su mirada se posó en la prótesis y luego pareció mirar a través de ella hacia un lugar lejano. Solo entonces estará completo. Evelyn Reed era un fénix, destruida en las ruinas de un desastre y reforjada en el horno de sus convicciones. Me sentí completamente abrumado por el inmenso poder de sus sencillas palabras, tenía la garganta demasiado apretada para emitir un sonido. Con razón le teme a la oscuridad. Debe ser una cicatriz de la desesperación de estar sepultada entre los escombros. Y, sin embargo, esta persona, consumida por la oscuridad, había encendido una antorcha eterna en lo más profundo de su corazón. Quizás mi silencio y la emoción en mis ojos fueron demasiado intensos. Evelyn contuvo sus emociones, sonrió levemente y rompió el pesado silencio. ¿Y tú? Cambió de tema, con una mirada curiosa. ¿Por qué estás tan concentrado en la programación? Creía que tu especialidad eran las matemáticas. Entonces, se fijó en mis actividades extracurriculares. Lo pensé un momento y decidí ser sincero. Bueno, en la preparatoria, vi las noticias y, avergonzado, dije que otros países restringían nuestro acceso a la tecnología de chips y que las sanciones eran inaceptables. Me enojé muchísimo. Pensé que tenía que aprender esto. Tenemos que hacer nuestras propias cosas. Hice una pausa y bajé la voz. Lo sé, quizá no pueda hacer mucho y probablemente no sea tan inteligente como tú. Levanté la vista y encontré su mirada fija, con un tono firme. Pero creo que cada pequeño gesto cuenta. Si generaciones de nosotros seguimos trabajando, nuestro país sin duda estará en la cima. Evelyn escuchó en silencio, con una expresión concentrada y amable, sin rastro de condescendencia. Cuando terminé, asintió lentamente, con una sonrisa nítida en los ojos. Creo en ti. Su voz era suave, pero con una fuerza sorprendente. Y creo en todos los que, como tú, en nuestro campo, trabajan para lograr ese objetivo. Sus palabras me recordaron aquella noche ridícula en el club y me sonrojé. De hecho, esa noche en el club, estaba muy borracho y la tarea me estaba volviendo loco. Intenté salvar mi imagen. De hecho, mis notas son bastante buenas. Evelyn observó mis frenéticos intentos de explicarme y una sonrisa se amplió en sus ojos, como si estuviera reviviendo un recuerdo gracioso. Sus labios se curvaron hacia arriba. No dijo nada, pero su mirada de omnisciencia me silenció. Sentía la cara ardiendo. Justo cuando iba a intentarlo de nuevo, la pantalla de mi teléfono empezó a parpadear de forma descontrolada. Una docena de llamadas perdidas, todas de Leo. Mierda. Estaba tan absorto en las explicaciones de Evelyn que puse el teléfono en silencio y me olvidé por completo de él. Ya había pasado el toque de queda en la residencia. Lo llamé rápidamente. Contestó casi al instante. Ethan, ¿dónde demonios estás? No contestas el teléfono. No contestas los mensajes. Estaba a punto de llamar a la policía. Lo sabes. El rugido de Leo fue tan potente que me zumbó los oídos. Deja de gritar. Tapé el auricular y bajé la voz. Estoy en el hospital con una amiga. Está enferma. Una amiga. La sospecha de Leo era palpable. ¿Un chico o una chica? ¿Qué amigo es tan importante como para saltarse el toque de queda? Miré a Evelyn, que me observaba en silencio desde su cama. No tuve más remedio que admitirlo. Una chica. Ni hablar. Un aullido estremecedor surgió del otro lado de la línea. Mi barco se hunde. Ethan, jugador. ¿Te has olvidado de la gran Evelyn Reed? ¿Te has olvidado de tu trascendental encuentro en el club? ¿Te has olvidado del intenso contacto visual en la oficina? Tú. Cállate, grito, con un hormigueo en la cabeza. Pude ver cómo Evelyn arqueaba una ceja. Una mirada curiosa y burlona en su rostro. Aterrorizada por lo que Leo pudiera decir a continuación. Ni siquiera me molesté en explicarlo. Solo grité, estoy bien. Vuelvo luego.
y colgó rápidamente. Un extraño silencio llenó la habitación. Evelyn vio mi estado de rubor y nerviosismo y rompió el silencio. Su voz era indescifrable. «Has hecho mucho esta noche. Podrías simplemente quedarte en ese sillón reclinable de ahí. Es demasiado tarde para volver». Señaló la silla estrecha en la esquina. «No hay problema». Dije rápidamente, intenta disimular la incomodidad. De todas formas, esa silla parece más cómoda que mi cama. Esa noche, tumbada en el sillón reclinable, di vueltas en la cama, sin poder dormir. Las cortinas no estaban del todo cerradas y una estrecha franja de luz de la ciudad caía sobre el suelo. Mi mente repasaba todo lo que Evelyn había dicho esa noche, sus convicciones, su dedicación, su desgarrador pasado y mis propias razones, ingenuas pero genuinas, para querer aprender programación. No podía creer que alguien pudiera pasar por tanta destrucción y aún así elegir brillar con tanta intensidad, iluminar el camino de los demás. Después de que Evelyn fuera dada de alta, nuestra cuenta tácita continuó. El viernes, las clases particulares se reanudaron como de costumbre. De hecho, transfirió el importe exacto de las facturas del hospital a mi cuenta, además de una suma considerable adicional. Al ver la notificación de mi banco, no supe si reír o llorar. La llamé inmediatamente. «Oye, Dr. Reed, pensé que el trato era que ahora me debes una deuda. No puedes pagarlo todo sin más. Ni siquiera he tenido la oportunidad de disfrutar de ser el acreedor». Me quejé, medio en broma. Hubo una pausa al otro lado. Luego su suave risa, con un toque de indulgente diversión. Mejor no digamos que la pagaron por completo. Podemos. Pagaremos los intereses después». Satisfecho con su respuesta, colgué, sonriendo al teléfono como un idiota. Los días transcurrían, llenos de código, Sam y sus conferencias ocasionales. Evelyn a veces cocinaba, y me dejaba alucinado cada vez. Las mismas manos que volaban sobre el teclado eran igual de hábiles con el cuchillo y la espátula. Observarla en la cocina, concentrada en picar verduras o saltear, con el vapor suavizando su fresco perfil y añadiendo un toque de calidez, fue sorprendentemente hermoso. «Estás cocinando», dije, sosteniendo un tazón de la fragante sopa de champiñones que acababa de entregarme, «es un desperdicio para nosotros. Podrías abrir tu propio restaurante. Programas como un genio. Cocinas como un chef. ¿Intentas hacernos quedar mal a los demás?». Se limpió las manos y se sentó frente a mí con una leve sonrisa en los labios. «Me alegra que te guste». El vapor de la sopa me empañó las gafas. Bajé la cabeza y tomé un pequeño sorbo de la deliciosa y caliente sopa. Las palabras que habían estado rondando mi mente durante semanas, calentadas por la sopa y una inyección de falso coraje, se escaparon. «No es solo la sopa lo que me gusta». Las palabras fueron apenas un susurro. El comedor quedó en silencio. Incluso cesó el suave tintineo de los cubiertos. Contuve la respiración, sin atreverme a levantar la vista. Podía sentir su mirada tranquila e inquisitiva sobre mí. «Oh, no. El impulso es el demonio». Dejé mi tazón, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Tenía que decir algo para arreglar esto. Mi cerebro era un desastre. Solté una pregunta completamente al azar. ¿Sabes para qué sirve la nueva palabra clave? Evelyn estaba claramente desconcertada por mi cambio de tema abrupto. Frunció el ceño, confundida. Pero, como la maestra consumada que era, respondió con paciencia. En C++, new es un operador de asignación dinámica de memoria que se usa para crear objetos o matrices en el montón. Devuelve un puntero a la memoria asignada. Claro. Un apunte. Me aferré a la palabra como a un salvavidas, intentando desviar la conversación hacia un chiste tonto que teníamos en la residencia. Bueno, todos los solteros de mi residencia siempre bromeamos diciendo que si no tienes novia, es que acabas de conocer a una. Ya sabes, así. Mi voz se fue apagando a medida que mi confianza se desvanecía. El aire se volvió denso con el silencio. Respiré hondo, como si tomara una decisión definitiva. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos, claros y ahora confundidos. La luz danzaba en ellos como estrellas destrozadas. Escuché mi propia voz,
llena de atención y seriedad que nunca antes había sentido. «Entonces, ¿puedo usar esa palabra clave contigo?» «Evelyn Ree». Dije su nombre con claridad, cada sílaba era un latido en mi corazón. Me gustaría pedirle que me indicara dónde está su objeto. El tiempo pareció detenerse. El sonido del viento afuera, el zumbido del refrigerador, todo desapareció. Solo podía oír el estruendo ensordecedor de mi propio corazón. La confusión en el rostro de Evelyn dio paso a una conmoción total. Su mano, que sostenía los palillos, se quedó congelada en el aire. Sus hermosos ojos se abrieron de par en par mientras me miraba fijamente. Había conmoción, desconcierto y tal vez incluso un atisbo de incredulidad y pánico. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Unos segundos de silencio se hicieron eternos, y cada instante que pasaba me torturaba el coraje. Finalmente, pareció reaccionar. Su expresión se llenó de emociones complejas antes de bajar lentamente la mirada, sus espesas pestañas proyectaban una sombra sobre sus mejillas. Su voz era baja, llena de una vacilación que nunca antes había oído. «Lo siento». Hizo una larga pausa antes de pronunciar las palabras, lenta y dolorosamente. Punto de petición. De negar. Lo esperaba, pero al oír las palabras salir de sus labios, mi corazón aún sentía como si una mano helada me aplastara, una repentina y aguda sensación de caída. La esperanza y la emoción de momentos antes se habían desvanecido. Forcé una sonrisa que parecía más una mueca, intentando usar el humor de un programador para disipar la incomodidad asfixiante. Solo un error de ejecución. No es para tanto. Los errores ocurren. Lo intentaré más tarde. Intenté sonar despreocupado, encogiéndome de hombros, pero mi voz sonaba tensa. Evelyn levantó la vista, con una mirada compleja, mientras me veía forzar una sonrisa. Movió los labios como si quisiera decir algo más, pero al final, solo susurró, casi para sí misma. Será difícil. ¿Difícil? ¿Qué quería decir? Supe al instante lo que no decía. Su pierna, lo que pensarían los demás, el miedo a que fuera una carga para mí. Me da igual. La interrumpí con voz firme, llena de una pasión juvenil y obstinada. La miré fijamente a los ojos, con una mirada ardiente. ¿A quién le importa lo que piensen los demás? ¿Acaso alguien sobrevive en la vida sin ser juzgado? Esta es mi petición. No tiene nada que ver con ellos. Al verla aún dudando, con el ceño fruncido, me deshice de toda cautela y dije, Evelyn Reed, espera. Haré que este programa funcione correctamente. Entonces, como si temiera otro rechazo, me levanté de golpe. Sí, voy a revisar el código que Sam estaba escribiendo. Salí corriendo del comedor, dejando atrás mi corazón acelerado, mis palabras inconclusas y su mirada indecisa. Nuestra relación se enfrió al instante. No fue un distanciamiento intencional, sino una incomodidad generalizada y cautelosa. Incluso Sam notó la extraña atmósfera. Para intentar romper la tensión, al final de su última sesión de tutoría, jugó su mejor baza, un viaje de fin de semana al nuevo parque de atracciones Cosmic Kingdom. Ethan, vámonos, vámonos. He oído que la Noria tiene una vista increíble de la ciudad por la noche. Me rogó Sam, tirando de mi brazo, con sus grandes ojos llenos de esperanza. Sí, vamos, será divertido. Intervine, mirando a Evelyn, que estaba sentada en el sofá leyendo un libro. Ante nuestra embestida combinada de ruegos y la mirada de cachorro de Sam, Evelyn finalmente dejó el libro con un suspiro de resignación. Bueno, el parque de atracciones era una sinfonía caótica de multitudes gritando, globos de colores y música alegre. Sam era como un pájaro liberado de su jaula, arrastrándonos de una atracción a otra. Evelyn seguía callada, pero la tensión de sus labios se suavizó gradualmente en la alegre atmósfera. Incluso dejó que Sam le pusiera una diadema luminosa con orejas de conejo. Su expresión era de tolerancia reticente, pero no se la quitó. Entonces, mientras hacíamos fila para el algodón de azúcar, ocurrió. Una niña pequeña, de unos 4 o 5 años, parada detrás de nosotros, notó la ligera, casi imperceptible diferencia en el andar de Evelyn. «Mami», preguntó, con esa inocencia y naturalidad propias de una niña. «¿Por qué la pierna de esa señora se ve diferente?»
Su voz clara no era fuerte, pero era como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. El ruido circundante pareció desvanecerse. La sonrisa del rostro de Sam se desvaneció. Su expresión se endureció e instintivamente se colocó frente a Evelyn, mirándola con furia como un cachorro de león protector. La madre palideció. Rápidamente apartó a su hija, disculpándose efusivamente. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Es solo una niña. No sabe lo que dice. Cogió a su hijo en brazos, sin dejar de asentir con la cabeza, disculpándose. Y se fue corriendo. El aire estaba cargado de una incomodidad sofocante y dolorosa. Instintivamente miré a Evelyn. Estaba paralizada, con el cuerpo rígido y la mandíbula tensa. Sus manos, a los costados, estaban cerradas en puños. Un destello de dolor cruzó sus ojos, normalmente tranquilos, seguido por la instantánea construcción de una muralla defensiva. Las coloridas luces del parque iluminaban su rostro, pero no lograban penetrar las sombras de sus ojos. Me dolía el corazón, como si me lo hubieran apuñalado. Justo cuando Evelyn parecía a punto de darse la vuelta y marcharse, respiré hondo. Antes de que Sam pudiera decir nada, antes de que la madre avergonzada se hubiera ido por completo, me arrodillé a la altura de los ojos de la niña. Hola, dije con la voz más dulce y alegre posible. Señalé a Evelyn. La pierna de esa señora es diferente, porque hace mucho tiempo, un superhéroe de la vida real la salvó. La niña que forcejeaba se detuvo y me miró con sus grandes ojos curiosos. ¿Un superhéroe?, preguntó. Sí, asentí con énfasis, adoptando un tono juguetón. Una súper fuerte, capaz de levantar edificios enteros. Y para agradecerle al superhéroe y volverse tan fuerte como él, para poder proteger a la gente, se convirtió en una superdama de hierro. ¿Ves? ¿No es genial? Le di un gran pulgar hacia arriba. Los ojos de la niña se iluminaron. Su mirada, ahora fija en Evelyn, estaba llena de asombro. ¡Guau! ¡Es una superdama de hierro! ¡Qué genial! Me levanté, imitando a la niña, le hice un gesto con el pulgar hacia arriba y le sonreí ampliamente a Evelyn. Sí, es súper valiente. Evelyn giró la cabeza bruscamente para mirarme. El muro defensivo de sus ojos se derrumbó ante la fuerza de nuestras miradas de adoración. Fue reemplazado por una oleada de emociones. Conmoción, confusión, incredulidad y una vulnerabilidad extrema, como si la hubieran envuelto inesperadamente en una manta cálida. Me miró fijamente, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. La madre avergonzada y su hija habían desaparecido, el regaño silencioso de la madre se desvaneció en la distancia. Me giré y le di a Evelyn el algodón de azúcar rosa que acababa de comprar, con una sonrisa inquebrantable. Toma, es tuyo. ¿Quieres subir a la noria? Sam lleva hablando de ello todo el día. Evelyn tomó lentamente la nube rosa y esponjosa, rozando con los dedos el fresco cono de papel. Miró el algodón de azúcar, luego a mí, y luego a Sam, que estaba de pie junto a ella, con una expresión que mezclaba esperanza y protección. Las sombras de sus ojos finalmente desaparecieron, reemplazadas por una suave y cálida calidez. Soltó un suave y una sonrisa sincera y aliviada finalmente se dibujó en sus labios. La noria gigante ascendía lentamente, y las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros como una alfombra de estrellas. Los tres estábamos apretados en una pequeña cabina. Sam pegó la cara al cristal, señalando los letreros de neón a lo lejos. Ethan, hermana, mira, dicen que si pides un deseo en lo más alto, se cumple. Ah, eso es algo que les dicen a los niños, dije, alborotándole el pelo, pero mi mirada se desvió hacia Evelyn, que estaba a mi lado. Estaba sentada en silencio, su perfil reflejado en el cristal, las luces pasajeras titilando sobre su rostro, dándole el aspecto de una hermosa silueta en movimiento. Pero cuando la cabina se detuvo suavemente en el punto más alto, Sam y yo, como si hubiéramos dado una señal, cerramos los ojos. ¡Uf! Abrimos los ojos al mismo tiempo, vimos nuestras expresiones serias y nos echamos a reír. «Ja, ¿qué pediste, Ethan?», preguntó Sam, señalándome. «Tú primero». Me reí, haciéndole cosquillas. La pequeña cabaña se llenó de nuestras risas.
La vista nocturna era impresionante, un río de estrellas que parecía tan cerca que podía tocarlo. En medio de nuestras risas, Evelyn, que nos había estado observando en silencio, habló de repente, con una voz suave como el viento de la noche. ¿Qué deseaban? El reflejo en la ventana alargaba las luces vibrantes en largas y brillantes franjas. La luz cambiante delineaba a la perfección el delicado perfil de Evelyn, sus largas pestañas bajas, la elegante línea de su nariz, sus labios brillando suavemente en la luz ambiental. Un sentimiento tácito empezó a llenar el pequeño espacio. Me giré para encontrar su mirada, alargando deliberadamente mis palabras con un dejo de orgullo juguetón. No te lo voy a decir. Sam se animó de inmediato y se volvió hacia Evelyn. Hermana, ¿pediste un deseo? Agucé el oído, con la mirada fija en ella. Atrapados entre nuestras miradas expectantes, los ojos de Evelyn se llenaron de una luz divertida y resignada. Fingió pensar un momento y luego asintió con seriedad. ¿Qué era? ¿Qué era? Ambas cantamos, convirtiéndonos en niñas curiosas. Evelyn me miró imitando mi tono anterior, una pequeña sonrisa traviesa se dibujó en sus labios mientras pronunciaba lentamente 3 palabras. No te lo digo. Me quedé sin palabras. Estaba aprendiendo mis trucos. El coche arrancó del parque de atracciones, brillantemente iluminado, y se incorporó al tranquilo tráfico nocturno. Sam, exhausto de tanta diversión, iba en el asiento trasero, cabeceando mientras se quedaba dormido, aún agarrando su algodón de azúcar. El coche estaba en silencio, salvo por el suave aire acondicionado. Evelyn conducía, con el rostro sereno bajo las luces del tráfico. Me recosté en el asiento del copiloto, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban al pasar, mientras mi mente seguía repasando el momento en la noria. Al acercarnos a las calles familiares que rodeaban el campus, justo cuando pensaba que la noche terminaría tranquilamente, la voz de Evelyn rompió el silencio, clara y firme. ¿Ethan? Sí. Me giré para mirarla. Mantenía la vista fija en la carretera, pero sus dedos se aferraban al volante. Una farola le iluminó el rostro, oscureciendo su expresión. La oí respirar hondo y en silencio antes de preguntar lenta y deliberadamente, ¿quieres saber? ¿Qué deseo? El corazón me dio un vuelco y luego empezó a latir con fuerza. Una poderosa premonición me invadió. Me lamí los labios secos. ¿Qué? El coche se detuvo suavemente frente a la tranquila puerta del campus. Echó el freno de mano y apagó el motor. El coche quedó sumido en la oscuridad y el silencio, solo saturado por el sonido de nuestra respiración y los suaves ronquidos de Sam desde el asiento trasero. Evelyn no respondió de inmediato. Se giró para mirarme. En la oscuridad, sus ojos brillaban de forma sorprendente, como 2 profundos estanques que reflejaban la luz de la luna. Me miró largo rato, tanto que pude oír la sangre corriendo en mis oídos. Entonces, dejó escapar un suave suspiro, un suspiro que parecía llevar el peso de una decisión final, una sensación de alivio y un toque de nerviosismo. Lo deseé. Su voz era un susurro, pero llevaba la fuerza de su convicción, atravesando la oscuridad y aterrizando de lleno en mi corazón. Para solucionar ese problema, mi mente se quedó completamente en blanco. Solo podía mirarla. Se acercó más, su cálido aliento, con un suave aroma dulce, rozó mi mejilla. Sus hermosos ojos brillaban en la oscuridad, tan llenos de calidez que sentí que podría ahogarme en ellos. ¿Podemos? Su voz era apenas audible, un susurro cauteloso y tentativo. Intenta ejecutarlo de nuevo. Esta vez, hizo una pausa como si reuniera todo su coraje, su voz llena de una nueva y profunda sinceridad. Atesoraré este consejo. Un tsunami de pura alegría me invadió. Sentí que el corazón me iba a estallar. Sin dudarlo un instante, mi cuerpo se movió antes que mi mente. Me incliné, y con cautela y delicadeza, la rodeé con mis brazos. Era cálida y suave, y olía ligeramente dulce. Sentí que su cuerpo se tensaba un instante entre mis brazos, pero luego se relajó e incluso soltó una suave risa nasal. Esa risa fue como una pluma que me hizo cosquillas en el alma. La apreté más fuerte, acercándola más a mí. Su calor se filtraba a través de nuestra ropa. El aroma limpio de su cabello llenó mis sentidos. Una felicidad sin precedentes y profunda me envolvió.
Le susurré al oído, con una voz que solo nosotras podíamos oír, con un toque de orgullo y alivio: «Felicidades, Evelyn Reed. Su puntero de objeto se ha asignado correctamente». La luz del sol se filtraba por los amplios ventanales, proyectando destellos brillantes en el suelo. El estudio de Evelyn estaba en silencio, solo se oía el nítido sonido de su teclado y el suave crujido de las páginas. Estaba sentada en su escritorio, con el ceño ligeramente fruncido en señal de concentración, mientras observaba las líneas de código que se desplazaban por la pantalla. Yo estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra a su lado, con el portátil abierto, intentando descifrar un algoritmo, pero mi atención hacía tiempo que se había desviado hacia la mano que descansaba junto a su teclado. Sus manos eran hermosas, pálidas, esbeltas, con nudillos elegantes y uñas impecablemente recortadas. En ese momento, bailaban sobre el teclado como si tocaran una sinfonía silenciosa. Por capricho, me acerqué lentamente. Con la sigilo de un ladrón, extendí la mano y le toqué suavemente el dorso. Era cálido y suave. Evelyn dejó de escribir por una fracción de segundo, pero no se detuvo, con la mirada fija en la pantalla. Con valor, dejé que mis dedos, como atraídos por un imán, comenzaran a recorrer el dorso de su mano, lenta y suavemente. Primero el contorno, luego la ligera elevación de sus nudillos. Finalmente, como poseída, mis dedos se deslizaron por su palma ligeramente abierta, trazando pequeños círculos curiosos y apaciguadores, sintiendo las delicadas líneas de su piel. Mi tacto era ligero como una pluma. Justo cuando me perdía en esta exploración secreta, la mano que acosaba se volteó de repente, y en un instante, sus dedos se cerraron alrededor de los míos. «¿Qué haces?». La voz de Evelyn era ronca y nasal, como siempre al despertarse. En algún momento durante mis atenciones, había girado la cabeza y ahora estaba apoyada en su brazo, medio dormida en su escritorio. Unos mechones de cabello oscuro le caían sobre la cara, y sus ojos, normalmente tan penetrantes y claros, estaban velados por el sueño, como cubiertos por una fina niebla. Me miró con los ojos llorosos, exudando un aura encantadora y de una dulzura sobrecogedora. Mi corazón se disparó, desbocado. Una oleada de vergüenza me invadió. Mi cara se puso roja como un tomate y mi mente se quedó en blanco, pero mi boca se puso en piloto automático. En nada, solo estaba, dicen, haciendo esto, aceleras el corazón. Mi voz era tan débil que ni siquiera yo lo podía creer. Los ojos soñolientos de Evelyn se abrieron ligeramente, como si estuviera considerando seriamente mis tonterías. Sus largas pestañas se agitaron como pequeños abanicos, pero empezó despacio, con voz suave y somnolienta. Mi corazón no late más rápido. ¡Pum! Mi CPU acaba de explotar. Esta mujer, ¿cómo puede ser tan tonta y decirlo con tanta naturalidad? Al ver su rostro inocente y soñoliento, me invadió una travesura. Me acerqué tanto que podía ver el vello de sus mejillas y sentir su cálido aliento en mi piel. ¿Qué tal ahora?, pregunté con la voz tensa y un deje de desafío. Mis ojos estaban fijos en su mejilla, tersa, pálida, con un saludable brillo rosado. Y entonces, sin poder contenerme, mis labios la presionaron suavemente, cálidos, suaves, con un toque de frescura. El cuerpo de Evelyn se puso rígido. Sus ojos soñolientos se abrieron de golpe, sus pupilas reflejaban claramente mi rostro, agrandado y nervioso. Sus pálidas mejillas, empezando por las orejas, se tiñeron rápidamente de un carmesí impresionante y embriagador, como una flor de durazno en primavera. Sí, empezó. «¿Ves?», dije, sintiéndome finalmente como si hubiera ganado. Luché por controlar mi propio corazón acelerado, levanté una ceja y señalé las puntas de sus orejas, que ahora estaban rojas como la seda. «Estás sonrojada, sigues diciendo que no late más rápido». El rubor se extendió por su cuello. Evelyn me miró, y sus ojos, normalmente tranquilos, ahora eran una tormenta de emociones complejas. Molestia, vergüenza y el pánico de ser descubierta. Me fulminó con la mirada, con la cara roja, justo cuando pensé que iba a apartarme, furiosa. Cerró los ojos de repente, como si tomara una decisión, y se inclinó ligeramente hacia adelante. Un beso cuidadoso y tentativo, impregnado de su aroma limpio y fresco, aterrizó suavemente en mis labios. Fue ligero y delicado, como un pétalo de flor de cerezo cayendo sobre el agua. El tiempo pareció congelarse.
El suave y fresco roce en mis labios me provocó una descarga eléctrica que destrozó toda mi presunción y bravuconería. Mientras seguía paralizado, ella se apartó, solo un poco, y su cálido aliento rozó mis labios. En la silenciosa habitación, su voz era un susurro bajo y ronco, con una timidez triunfante y un atisbo de sonrisa. Sí, sí, eso es de lo que estoy hablando. Gritó mi voz interior. Una explosión enorme de dulzura y alegría estalló en mi corazón. No pude contenerme más. Extendí la mano y la abracé con fuerza. Nuestras miradas se cruzaron. Sus mejillas aún estaban sonrojadas, pero sus ojos estaban llenos de destellos de luz, como si albergara la galaxia entera en ellos. Una atmósfera dulce y embriagadora llenó el espacio entre nosotros. El aire mismo se sentía denso y cálido. El rubor de Evelyn se intensificó y sus largas pestañas temblaron como las alas de una mariposa. Lenta y obedientemente, cerró los ojos. La silenciosa invitación me palpitó con fuerza el corazón. Bajé la cabeza, acercándome a esos cautivadores labios carmesí. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse. Hermana, ¿has visto mi nuevo van? La puerta del estudio se abrió de golpe sin previo aviso. La cabecita esponjosa de Sam asomó, con la voz entrecortada. Nos miró fijamente con sus grandes ojos, tan parecidos a los de Evelyn, abiertos y sin pestañear, abrazados con fuerza, nuestras narices casi rozándose. El tiempo se detuvo por un instante. Al instante siguiente, el rostro del pequeño se iluminó con una enorme y sugerente sonrisa que decía, lo sabía. Sus ojos brillaron como reflectores. Oh. Alargó el sonido, su voz llena de emoción por descubrir un secreto enorme. Lo sabía. Van. Antes de que pudiéramos descongelarnos, cerró la puerta de golpe. Del otro lado, oímos una risita apagada y aturdida, seguida del sonido de pasos que se alejaban. El estudio estaba lleno de nosotros dos, en un silencio sepulcral e incómodo. La temperatura parecía bajar a cero. El ambiente romántico se había evaporado por completo. Evelyn hundió la cara en mi hombro, las puntas de sus orejas estaban tan rojas que parecía que iban a sangrar. El rubor se extendió por todo su cuello. Me agarró del brazo, temblando de vergüenza. La abracé fuerte, sintiendo el calor que irradiaba. La molestia de la interrupción desapareció por completo al verla. Tan avergonzada que parecía querer meterse en un agujero. Solo sentí una oleada de ternura y ganas de reír. Le acaricié la espalda con suavidad, intentando calmarla, pero no pude evitar que las comisuras de mis labios se curvaran hacia arriba. Para romper este silencio sofocante, sobre todo por Evelyn, me aclaré la garganta y mi mirada se posó en la prótesis que estaba en un estante en la esquina. Se me ocurrió una idea. Oye, dije con cuidado, con la voz aún contenida. Esa cosa tuya. Señalé la esquina. Evelyn levantó la cabeza de mi hombro, con el rubor aún en las mejillas y las pestañas húmedas de vergüenza. Oye, Cham, ¿qué te parece? ¿Puedes enseñarme otra vez el modo de luz estroboscópica? Parpadeé, intentando parecer lo más inocente y esperanzada posible. Quería sacar una foto del fondo de pantalla de mi teléfono. Evelyn me miró fijamente, con sus hermosos ojos abiertos, como si no pudiera procesar lo que le decía. Entonces, el rubor que se desvanecía en sus mejillas regresó con fuerza. La molestia sustituyó al instante a la vergüenza. Sus ojos serenos se abrieron de par en par con una furia incrédula e indignada, como un gato al que le han pisado la cola. «Estás pidiendo una paliza», dijo, levantando la mano como si fuera a pegarme, con la voz temblorosa de indignación. No me moví. En cambio, me incliné más cerca, con una sonrisa pícara en el rostro, y con rapidez y precisión, capturé sus labios, ligeramente entreabiertos por la ira y aún brillantes. Acallé todas sus protestas con un beso largo y tierno. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando destellos danzantes en el suelo, como nuestros latidos entrelazados, cálidos y brillantes. El estudio se llenó de suaves y dulces sonidos mientras la vergüenza y el enfado se desvanecían en ese beso, dejando solo una habitación que rebosaba de una silenciosa y dulce felicidad. En cuanto a si la luz de la entrada volvía a estar en modo rave, eso se convirtió en nuestro canal privado.